tal, geeks? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a la segunda parte de esta conversación que tuvimos con el buen Memo en su episodio No me molestes, ando rolando. En esta segunda parte vamos a darle conclusión a la charla. Ya platicamos un poquito sobre cómo empieza Memo en el mundo de los juegos de rol, cuál o qué le dio origen a la popularización del juego de rol, especialmente aquí en la ciudad de Guadalajara. Cómo se ha ido uniendo más gente, cómo ha sido el boom, cómo ha tenido más alcance, en qué momento pasó y cuál ha sido la experiencia de cada uno de nosotros dentro del mundo del roleo. Vamos a darle cierre. El video, la grabación fue un poquito larga, un poco más de 3 horas, entonces pues ese es el motivo por el cual lo hicimos en 2 partes. Y bueno, sin más preámbulo, pues vayamos a ver cómo termina esta charla. Recomendación de la semana antes de que se me pase: Vampire Survivors. Juegazo, es un juego muy sencillo en donde vas luchando y sobreviviendo a oleadas y oleadas de enemigos. Tiene ahí una ondita muy tipo Castlevania. Está muy chido, la verdad, muy adictivo. Entonces, si pueden, échenle un ojito. Se estrenó la semana pasada para Nintendo Switch, el 17, si no me falla la memoria. Entonces, pues para que le echen un vistazo. Me parece que también está en Steam y creo que para dispositivos móviles. Eso último no estoy seguro, pero vale la pena. Si pueden, échenle un ojito. Ya saben, como siempre, bienvenidos a su programa Los Caballeros de la Mesa Geek. Y pues aquí nosotros los caballeros los saludamos. Disfruten, por favor, recuerden darle like, suscribirse, compartir si les gusta nuestro contenido. Con esas 3 acciones nos ayudan muchísimo para poder seguir adelante con este proyecto. Y bueno, sin más, muchas gracias. Cuídense mucho, disfruten. Bye. ¿Tú, Jera, qué fue lo primero que jugaste? Si no, yo soy muy de Checo. No, pues Dungeons en segunda edición. Creo que armaste. Fue un fighter, un guerrero, un soldado. Pero sin personalidad alguna. O sea, yo en ese momento era armar mi personaje, no entendía muy bien el sistema. Era una historia, digamos, desarrollada por el DM en ese momento. Y pues más que nada yo que me enfocaba era tirar madrazos. O sea, no entendía muy bien qué puedo con el juego. O con el aspecto, digamos, de interpretar al personaje. Y luego esta persona que nos ponía a rol, por cuestiones de la vida se tuvo que mudar un tiempo, y yo quería mi fix de seguir rolando, y eso me llevó con otros amigos, y entre ellos pues a Vaquerín, que fue el que me llevó con Memo, y ahí fue donde yo conocí los juegos del mundo de tinieblas. O sea, había escuchado hablar de ellos, pero no me había tocado jugarlos, y la neta me enganché. Es decir, me gusta Dungeons and Dragons, pero me enganché más cabrón con los juegos del mundo de tinieblas, en particular con el juego de mago. Porque creo que la primera vez que me tocó jugar contigo fue Vampiro. Es la segunda vez que lo mencionas y cada vez me da más curiosidad, más a tener que platicar de qué se trata. Pues, que fue como la tercera vez que nos hablamos contigo, la cuarta campaña que tuvimos fue de mago. Memo también nos platicó porque resulta que el mundo de vampiro, hombre lobo y mago es dentro del mismo mundo, pero son diferentes tipos de criaturas. Entonces es el mismo universo, pero es el mismo mundo. Órale. Viven donde mismo. Y nos hablaba del concepto de mago, y a mí se me hizo así, me explotó el cerebro porque era muy diferente a todo lo que había visto en Dungeons and Dragons, incluso en Vampiro y Hombre Lobo. Y nada más que me emocionó, nada más que es muy complicado porque es muy diferente a otros juegos. Igual no quiero entrar demasiado en el sistema, pero sí fue una experiencia diferente. Ah, qué bárbaro. Y en ese juego es donde armé el personaje que más cariño le ha agarrado, que era un mago, que se llamaba Donovan Bailey, que era una especie de mago como de la muerte. Y me gustó porque por primera vez me metí como en el personaje, y de alguna manera, o sea, yo ya sentí el impacto de lo que le pasaba, y si le pasaban cosas culeras, pues ya como que te afectaba porque ya te habías encariñado con el personaje y te habías encariñado con tus compañeros. Y pues yo creo que ese fue el personaje. No, pero ese juego es una chulada. Si le entiendes y Mago. aprendes a jugarlo, mago. Mago. Bueno, también aquí hay otro factor, porque ese juego, yo ese entonces también como que todavía tenía muy, como muy fresco. Mago,
¿Quién fue el que se traumó con Mago que le hablaba Memo a las 4? No fue con Mago. Fue con otro que también es dentro del mismo universo que se llama Cazador. Ah, Cazador. Y que atacaba, pues se supone que se dedicaba a cazar criaturas como unos lobos y vampiros. Sí. Pero no vamos a decir nombres porque... No vamos a decir nombres, pero... Digamos que sí. Pero ¿por qué te marcó a las 4 de la mañana? Porque él quería jugar Sí, todo el tiempo. te vuelves un yonki, la verdad. Que Cuando sí, te soy quedas, un cabrón. junkie, güey. Sí, le hablaba. Hay que rolar acá. De cabrón, estoy dormido, son las 4 de la mañana. Oh, no, un ratito nomás. Llegué a narrarle a él solo. No mames, no güey. mames. O sea, sin más gente. Sí. Esa no me la... O sea, yo sabía que te hablaba y te buscaba, pero no, o sea, de que nomás él le caía. Así te convertiste en un dealer Un narrativo, dealer, güey. Güey, qué pedo, güey. Mago, ahorita que comentaba Gela, es un juego. De hecho, también una vez hicimos un podcast acerca de eso. Que aquí nada más quiero mencionar que tiene una cualidad muy simpática ese juego. Es muy meta, por así decirlo. ¿Qué es meta? Que se refleja un aspecto de la vida real. Así como en el ok, cine, ok. como romper la cuarta pared. O sea, tiene un aspecto que tiene mucho que ver con algo que está fuera del juego. Se supone que el Mago, digo, para dar una visualización así rápida de qué se trata el juego, es como la Matrix, es como Ajá. En algún momento tú eres una persona que vive en el mundo normal, así como este. De hecho, la definición del mundo de tinieblas siempre es: el mundo de tinieblas es como tu mundo, pero más oscuro. O sea, es este mismo mundo, pero más oscuro, más culero, más así. Entonces, vives tu vida Suena a mundana, Venezuela. vives tu vida Voy a normal. tener que editar eso. En algún momento, tu personaje, por algún momento traumático o cualquier cosa, descubres que la realidad es una mentira y que tú tienes la capacidad de hacer cualquier cosa. Todo es posible para ti. Sí salió antes que Matrix, ¿no? Hey, no. tiene Ok, mucho sí, antes. para que vean. Sospechamos que de alguna manera se inspiraron de ahí. Y no, porque digo, también Mago tiene inspiraciones en Neuromancer, o sea, no encontraron el hilo negro, pero vaya, van así nomás y de hecho al principio Mago tenía esa estética también muy cyberpunk, muy al principio y ya después, incluso al final todavía hay algunas como, o sea, no quita el rollo de que se inspiraron en Neuromancer, pero hay así como, mientras que en Neuromancer todo es cyberpunk, acá no todo tiene que ser cyberpunk a huevo, hay muchas otras variantes. Pero el punto importante del juego es que tu personaje se da cuenta de que la realidad es una mentira y de que puede hacer cualquier cosa, pero solo estás limitado en lo que tú crees que puedes hacer. Entonces necesitas tener algo que es un paradigma. ¿Y qué es tu paradigma? Tu propia creencia del mundo que te dice, bueno, yo puedo ver el futuro, pero solo si utilizo una bola de cristal. Y ese es tu paradigma. En realidad no es cierto. Tu personaje podría ver el futuro sin necesidad de eso, porque tienes el poder. Pero tú mismo te estás condicionando a eso. ¿Por qué es meta? Lo acabas de poner súper bien en lenguaje de programación. No mames. De hecho, hay una facción que son programadores, que son los adeptos virtuales y todo el rollo va por ahí. Y llega un punto donde eso se sale del juego, al punto donde las reglas del juego, cómo se maneja el juego es: tú, jugador, puedes hacer el efecto que tú quieras si me lo puedes justificar. Explícame cómo lo vas a hacer. Entonces, si el jugador está limitado porque no entiende o no sabe cómo usar las herramientas que tiene a la mano, el personaje no lo va a poder hacer. Entonces, ambos tienen la misma limitación. ¿Qué entiendes y qué crees y cómo lo puedes hacer y cómo lo vas a justificar? Y pues es un juego muy interesante porque... Suena complejo. Sí, güey. es muy complejo porque tienes que entender un poquito de filosofía, porque el paradigma a la hora de que lo creas con el jugador es preguntarle, ¿qué tanto sabes de filosofía? Y a veces hay gente que te dice, de hecho yo iba a decir que una de las cosas que luego disuade a mucha gente de rolar, y de hecho hasta hay un chiste acerca de eso, cuando le estás explicando a alguien sobre rol y te avienta la hoja y te dice, estas son matemáticas disfrazadas, a mí no me engañas. Pues es cierto. Y hay mucha gente a la que le hablas de matemáticas y se va. Y hay gente a la que le empieza a decir, es que mira, ¿qué tanto sabes de filosofía básica? Y se paran y te dicen, adiós, ya, no vine aquí a la escuela, me dijiste que íbamos a jugar un juego y me sales con filosofía, no, gracias. Pero, vaya, a veces la gente sabe más de lo que cree, nada más que pues ciertos términos que usas a veces a la gente no le gustan.
Entonces, eso pasa mucho con Mago. Yo conozco muchos detractores de Mago, mucha gente que se los ha narrado a otros como lo entendieron ellos, y a veces ellos no entendieron bien de qué se trataba el juego, ni cómo funcionaba, y empezaron a hacer lo que se les ocurrió. Es que, por ejemplo, digo, la neta es que, sorry por arruinarles el sentimiento de jugabilidad a mucha gente, pero la neta es que en muchos videojuegos lo que está haciendo la computadora y tú al mismo tiempo es estar tirando dados dentro del juego. No lo ves porque no está en la interfaz de usuario, pero en el backend del juego lo que sucede es que tanto la computadora como tú están tirando dados todo el tiempo para que haya un resultado que eventualmente da en la continuidad del juego. Eso es lo que está pasando todo el tiempo. Pero pues son matemáticas, güey. Y digo, en esta cuestión, digo, me imagino que se te plantean preguntas dentro de la línea narrativa del juego para que puedas continuar y te tomes un camino. Me imagino que debe haber decisiones morales complejas, que es donde entra la parte de la filosofía. Y eso le da una capa perrísima al juego. Y ahí el punto más importante, de hecho la frase chida de Mago es: el paradigma te lleva donde el dogma no puede. Ok. Y está muy chido porque esa es la idea. O sea, si tú caes en un punto donde el paradigma de tu personaje ya no es un paradigma, sino un dogma, de que no puede creer que pueda hacer las cosas de otra manera, porque ahí se dividen como en tradiciones, así se llaman los grupitos, y hay tradiciones más cerradas que otras. De hecho, no sé si llegaste a leer una de las múltiples historias que venían en el de Mago. Hay una de un güey, de un hermético, que hasta lo critican mucho a los morros con los que andan con unos adeptos virtuales porque le dicen que porque usa falda, porque trae una túnica el güey, y que no puede, no se adapta a ellos, que están tratando de hacer un ritual y no pueden porque el güey no se puede adaptar a nada moderno. Hasta que al final el güey se da cuenta, porque él siempre, como al principio está narrando toda la historia a través de él, te está haciendo creer que ellos tienen la culpa de todo. Hasta que al final el güey puede agarrar el pedo por ciertas cosas que ve que pasan ahí en la historia, de que el pedo es él, o sea, de que realmente no son los morros los que están mal, el que está mal es él. Y trata de adaptarse, y acá, que al final de la historia llega con unos jeans el güey. Acá, y se sorprende acá: no mames, está usando pantalones, qué pedo, qué pasó. Y después de la pandemia. Es un paso. El trabajo. Pero sí, yo en mi carro, el primer personaje que jugué fue un guerrero mago, en segunda edición. No llevo muy lejos, nomás jugué esa vez a nivel 1, pero pues era mi idea. Y el personaje más memorable, porque no me ha tocado jugar tanto. Antes teníamos un amigo con el que nos turnábamos cuando jugábamos todos los días, vivía en un depa, toda la noche rolábamos. Y narraba yo, y narraba él. Y así nos íbamos turnando. Y el personaje que yo jugué con él, que también terminó siendo una especie de guerrero mago, uno el más memorable, que se llamaba Ryudo Fustralbu de Draval Sur, aventurero, conquistador y matamonstruos, que era Adventurer, Conqueror and Slayer of Monsters. Pues era así, era básicamente ese personaje. Todo lo que hacía era lo que yo haría si viviera en un mundo de fantasía. Tenía su plot, era así, o sea, la cosa más... Llegó muy lejos de hacer muchas cosas, pero ese personaje quería aventurarse y ser un héroe para ganar dinero y hacerse famoso y casarse con una princesa, y, o sea, y todo lo que había leído, se supone que su trasfondo no era ni nada trágico ni nada. Lo único era que él creció leyendo libros de fantasía de otros héroes de veras, y dijo, de hecho estaba basado en un héroe que existe en Dungeons, de un disco, una campaña viejísima y toda madreada, que se llamaba Lord Manzanas, y que él en el disco empezaba diciendo: my name is Lord Manzanas, Adventurer, Conqueror and Slayer of Monsters. Y de ahí él se supone que en mi historia él había leído sobre ese güey, y había dicho: es que yo quiero ser como él, y había entrado a la milicia y lo habían corrido porque no servía como soldado, y luego había intentado aprender magia, pero aprendió magia de un mago que no sabía hacer magia, que era un mago salvaje. Entonces nunca aprendió a hacer magia bien él, correctamente, y vivía con la idea de encontrar la isla de los monstruos, y era un montón de babosadas así, pero era muy interesante, y llegué a hacer muchas cosas porque jugamos, ese personaje llegó como a nivel 40 y tantos, o sea, jugamos años esa madre, jugamos casi diario, o sea, jugamos como 3 días a la semana. ¿Cuál ha sido la campaña más larga en la que has participado, güey? Yo como jugador esa. ¿Cuántos años?
Pues deben haber sido como unos 6, 7 años. Más o menos. ¿Tú ¿Con qué? Rubén? ¿Dónde? Con Con Rubén. Rubén, sí. Yo, pues precisamente también ese es mi personaje este que te digo de mago, que fueron como 2 años. Como 2, 3 años. La de Ravenloft, creo que fueron como 6 meses más o menos. Sí. Spelljammer es una campaña corta, de hecho creo que va a ser la primera campaña que termine y llevamos 3 meses y nos quedan, nada más porque se pausó esta semana, pero nos quedan 3 semanas, güey. Y estoy así de, ya, güey. Esa sí es etapa. Sí, güey, sí, como recién convertido, güey. Ya quiero jugar. Oye, Pero fíjate que también tuve otra etapa, Yonki, ¿no es que pusiste de Dungeons? Ujú. Donde armé esta imitación de Gats, de Versa. Ah, sí, Pues ya también me clavé macizo, güey. Ahí fue cuando lo que platicaba hace rato del Toyo de ¡tú la amas! Ah, sí. Un elemento secundario al juego que disfrutes, güey. Que no necesariamente es el juego en sí, sino, digo, ya por ejemplo mencionábamos lo de la comunidad y la gente y el cotorreo, pero un elemento secundario que disfrutes de jugar juegos de rol. O sea, sí, pues ya hablamos de la comunidad, En mi caso muy particular, digo, ya no tanto como jugador, sino como narrador, el aspecto de poder crear tu propio mundo, ese es un aspecto que Dungeons tiene. A mí me gusta mucho el mundo de tinieblas, igual que, pero sigue siendo el mundo real. Igual yo he creado mi propia línea. Y ahorita les iba a decir algo, digo, sobre todo ustedes dos, que no han jugado tanto, pero van a llegar a un punto y si tienen un buen DM, esto es algo que yo siempre he hecho y todos los otros DMs que yo conozco, que son mis amigos, han hecho, que los jugadores agradecen muchísimo. No siempre te lo van a decir, pero se sabe que agradecen, que es un personaje que saben que es suyo, verlo como un NPC después. Ver que logró algo, que hizo algo, que se habla de él, que tuvo un impacto en el mundo, que sigue siendo una persona importante. Como un cameo. Ajá, ese tipo de cosas, ¿no? Y que sepan que el mundo está vivo y que todo está pasando y que todo lo que hicieron tienen consecuencias. Por ejemplo, mi mundo de Dungeons, no lo cuento como una campaña porque han sido muchas campañas, pero sigue habiendo repercusiones de cosas que se hicieron hace casi 20 años. Cosas que pasaron, personajes que siguen existiendo ahí, de cuando empezábamos a jugar, de las cosas que ellos hicieron, que siguen siendo parte del mundo, que afectaron al mundo de una u otra manera. Lo mismo en el World of Darkness, toda mi línea de, como por ejemplo los personajes de Toño, los siguen apareciendo en todos lados, o sea, siguen siendo una parte de mi mundo que sigo mencionando. Y el hecho de que sepan, o sea, cosas como por ejemplo, yo tenía un personaje una vez que estábamos rolando que era un hombre rata, que era un asesino a sueldo. Y otro güey me habían mandado porque la historia era dedicada a un jugador. Todos nosotros éramos así como personajes secundarios. Y mi personaje llegó y esta era una mujer serpiente, que era el personaje de Aldo, por cierto, que tenía que hacer algo y yo tenía contacto para conseguir armas. Entonces, le digo al narrador que en el caso de World of Darkness no son DM, son STs, porque son storytellers. Okay. Cambia el nombre. De hecho, muchos juegos de rol tienen diferentes nombres para el que narra. Pero el rol es esencialmente Sí, el mismo. sí, es lo mismo. Nomás es que tienen nombres bonitos. Por ejemplo, en Call of Cthulhu, que es de los mundos de Lovecraft, es el Gatekeeper. Ok. Hay un juego de vaqueros que se llama Deadlands, eres el Marshal. Y así pues, pero el caso es que le digo al ST, mira, mi personaje aparte es japonés, habla inglés y habla español, y mi contacto es un güey colombiano que así, bla, 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 y se llama Ernesto García. O sea, yo le dije cómo se llamaba, y pues él ya lo empezó a rolar como él quiso. O sea, él decidió que era Felipe el Machete, se lo rolarlo como quisiera. Y le dije, no, pues ¿cuánto cuesta tal arma? ¿Qué es lo que necesita? Y estaba buscando un rifle. Una anécdota graciosa. Y yo todo el tiempo hablaba así como con acento, así para representar que mi personaje no hablaba bien español, pues que no era su idioma principal. Y le digo, no, pues el rifle que quieres cuesta tanto. Ay, no, está muy caro. Y le digo, Ernesto, la vieja se pandeó. Y ese personaje de Ernesto García
empezó a cobrar tanta relevancia de que llegó al punto de que fue el papá de un personaje de alguien más. Alguien quiso armar un personaje que fuera el hijo de ese güey. Acá, y de repente cada vez que sale ese personaje, sí, pinche, ¿cómo no, Ernesto? La vieja se pandeó, claro. Y muchísimos personajes que han ido saliendo, como por ejemplo, no sé si tocó Payasito, que era el personaje del negro, un mimo bardo, un mimo bardo. Acá que se llama Parlanchi muchas palabras, y es un personaje que se ha usado más como NPC que como jugador. Él casi lo jugó como 2 veces, pero ha sido un NPC que aparece en un montón de historias y todo porque es un personaje interesante y es el personaje de otro jugador. Entonces, todo este tipo de cosas como hacer un metauniverso, o sea, donde todo está ligado, y lo hago en el World of Darkness y lo hago en Dungeons, y que la posibilidad que te da Dungeons de crear tu propio mundo, de decir, están chidas las campañas como las que ustedes están jugando, no digo que no, Ravenloft, son mundos ya establecidos y es la manera más fácil de entrar, pero luego también a veces está interesante ver el mundo de alguien, que muchas veces tiene un montón de cosas que han leído, que han visto. Yo le decía a Rubén, una vez un amigo, que a mí se me decía que era, en aquel entonces le decía, güey, es que yo siento como si fuera mi página de MySpace. Le pongo todo lo que quiere y si quiero le pongo brillitos, y hago lo que quiera con mi mundo. Y por ejemplo, yo en mi mundo tenía elementos del Sandman, de Elric, o sea, usaba elementos de donde yo quisiera porque no lo iba a explicar, a mí no me van a demandar, de los Caballeros del Zodiaco, o sea, usaba lo que yo quisiera. Y era así como, para mí, es así como súper divertido armar un mundo. Que puede ser muy divertido y luego para muchos puede ser muy frustrante porque de repente armas así como muchas cosas y luego ni las ven. Entonces, si les quieres hablar, estás bien emocionado por, no, miren, aquí está esta madre, sí, no importa. Me imagino que por lo que mucha gente no se anima a crear su propio mundo es porque pues debe ser complicado, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo te toma crear tu... No, sí, toma mucho tiempo, pero también es muy satisfactorio. Porque ya es lo tuyo y frustrante a la vez, porque cuando creas un montón de cosas y nadie las usa, digo, a final de cuentas yo siempre que cuando conozco a alguien que es un DM nuevo y que me dice, no, es que es bien difícil, luego preparas algo y los jugadores no se van por donde tú quieres, le digo, es que ahí el que estás mal eres tú, no ellos. Y había un chiste de una tira cómica que se llama Dog Tower que ejemplificaba muy bien esto. Está el DM y se ve que el DM está pensando y dice, no, anoche me pasé como 5 horas diseñando este calabozo y una trampa que incluye un montón de cosas y un encuentro así bien cabrón. Bueno, entonces, no, pues voy a tirar para detectar trampas. Detectar trampas, no mames, le puse dificultad de 25, nunca vas a llegar y no tengo por qué explicarte. No, pues no hay trampas, ¿cuántos gastas? 10, no hay trampas. Ok, hay 2 opciones, izquierda o derecha. No, pues déjame ver. Y cuando vayan a la izquierda, se van a encontrar con el encuentro que preparé y la chingada, y sigue acá. Y dice, no, es que ¿para dónde? Vámonos para la izquierda. Se encuentran con una trampa mortal. Y es la verdad, o sea, no importa que lo hayas puesto aquí, muévelo. Querías que se encontraran con eso, ellos no van a ver tus notas. No te van a decir, a ver, déjame ver si es cierto o no es cierto. O sea, al final del día tú tienes la sartén por el mango. Ajá. Sí. O sea, haz que las cosas pasen. Y hay gente que dice, no, es que eso es hacer trampa. No es hacer trampa porque es lo que estás diseñando. O había muchos que me decían, no, es que de repente le saco un NPC que es el que tiene la información y lo ignoran, lo matan, Le digo, entonces por la información en otro lado, en donde se la vayan y con lo que quieran hacer. Nunca falla que los jugadores quieren hablar siempre con un NPC que ven. Ahí está el caso de Mongo, ahí está el caso de muchos personajes que de repente tú nada más pones para rellenar una escena, o sea, no, pues ¿y qué hay en el bar? No, pues está este güey, y de repente por alguna razón estúpida mencionas algo que ni creías que era tan colorido, pero a los jugadores les parece, voy a ir a hablar con él. Y dices, bueno, yo tenía la idea de que pasara diferente, no importa, vamos a moverlo aquí. Si de veras les interesa eso, va. Porque era lo que le decía a Felipe cuando me decía, es que no querían irse por... Digo, güey, te aseguro que si tú hubieras agarrado y hubieras dicho, llegan, y o sea, obviamente no le iba a decir Mongo porque sí le decía por su nombre, pero sabíamos quién era. Y nos dices, secuestraron a Mongo. Güey, chingo mi madre si no vamos todos. Todos vamos atrás porque todos queríamos a ese mono, todos queríamos a Mongo. Que era un NPC que él nomás puso para que estuviera ahí, pero nos aferramos a tener ese NPC.
Entonces creo que ese también es otro detalle importante. Se discute mucho que si el sandbox y el railroad, que son dos términos muy usados en los juegos de rol, de que no tiene que ser un sandbox y bla bla bla. El problema de los sandboxes es que puedes terminar llegando a nada. O sea, puedes tener a los jugadores dando vueltas si de veras los vas a usar así como de, no, pues las opciones están ahí, ustedes se quisieron ir a vagar por el desierto, pero realmente el que estás mal eres tú, o sea, debiste haber puesto pistas en otro lado, O sea que el trabajo del DM consiste en dejar como las migajas de pan en el lugar y momento correctos para que los jugadores sigan ese camino. Sí, y hacerlos sentir como que ellos descubrieron las cosas, o sea, yo más de una vez llegó a pasar que decían, ya sé qué está pasando, y empezaban a dar una teoría y yo decía, pues no es lo que yo escribí, pero voy a hacer que sea eso, porque va a tener más valor que digan, descubrimos el plan maestro, a decir, no saben ni qué está pasando y voy a dejar que sigan dando de vueltas. No le veo mucho el chiste a querer estar sin llegar a ningún lado. No, pues ustedes síganle ahí dando de vueltas hasta que no entiendan qué está pasando. Frustras al jugador. Pues, y yo creo que eso también es divertido, pues para tratar de hacer juego. La idea del juego de rol es que todo el mundo se divierta al final del día. Acabo de descubrir tantas cosas en él, güey. Eso, por ejemplo, desde la perspectiva de DM, pero desde tu perspectiva como jugador, ¿qué elemento secundario dices, güey, qué chido, cómo lo disfruto? Híjole, yo creo que ahí pregúntale, pues no sé, Jera, porque yo neta casi no he jugado. Entonces ya no juegas, ya eres más bien de... Sí, no, yo tiene la última vez que jugué, debe de haber sido hace como unos 8 años. O sea, jugar o no, yo tengo mucho que no juego. A ver, Jera. Pero ahora no entiendo bien la pregunta, o sea, como un elemento, un ejemplo. No sé, digo, por ejemplo, me voy a brincar una posición, pero yo, por ejemplo, a lo mejor es una pendejada, pero escoger mis dados, güey, el proceso de escoger mis dados, la neta lo disfruto un chingo. Y no sé por qué, o sea, no sé, de repente aprecio la mesa de juego. Y el DM con el que juego, la neta, es un vato que le mete mucho a la ambientación. O sea, el güey se compró un libro donde vienen mats con ambientes diferentes, cuadriculados. Pero además él es muy, mucho de armar. Por ejemplo, hizo un coliseo con cartón. O sea, el vato agarró y recortó cartón y hizo un coliseo hacia puro cartón con personajes muchos hechos o impresos por él. No, me acordé de la salchicha. A ver. Qué mala selección de palabras. Yo también siempre me acuerdo de Lisa. No, pero Que esté en su lugar, que no vaya a ningún lado. Ya sé. Y de repente ver esta imagen de los dados de colores. Y te digo, a lo mejor es una tontería, pues, pero parte del proceso es como para mí como jugador, algo secundario que a lo mejor no tiene tanto que ver con el juego en sí. Es, por ejemplo, no sé, si voy a lanzar una magia, no sé, si tengo unas pinches dagas de hielo que voy a utilizar, mis dados azules claritos, güey, los voy a agarrar y los voy a tirar. Y te digo, a lo mejor es algo muy, muy nimio y si tú quieres no tiene ningún impacto en el juego. Pero como jugador, en mi cabeza, darle ese elemento de color y no sé, ¿cómo expresarlo? Como el elemento visual de la magia en el juego a través de los dados y de poderlos escoger, me gusta un chingo, güey. Se me hace muy, muy llamativo. Porque creo que ya más o menos entendí. Pero creo que no tengo un elemento así que sea tan exógeno al juego. Pero más o menos. Y pero bueno, creo que mi caso es un poco único en el sentido de que cuando se empezó a usar todo esto de las miniaturas, a mí ya no me tocó. O sea, okay. Yo ya casi no rodaba. Cuando rodaba más con Emo no se usaba mucho, o al menos nosotros no lo usábamos mucho. Y cuando empecé a ver el proceso de varias personas de hacer sus miniaturas y ese rollo, ahí me latió un chingo. Y también por estas épocas Memo ya medio estaba jugando Warhammer.
Y por eso dije, yo no voy a acercar a esta madre porque me va a gustar. Y le voy a meter varo y voy a valer verga entre esa madre y el Magic. Pero sí me llama mucho la atención pues todo el aspecto de las figuras y pintarlas y todo ese pedo. Dije, si me hubiera tocado que jugaran más con miniaturas cuando yo jugaba, yo me hubiera clavado en eso durísimo. O sea, armar las pinches figuras y pintarlas y... O sobre todo buscar alguna que se pareciera a mi personaje. Ese solo proceso para mí hubiera sido gratificante. Ok. Eso hubiera estado muy chido, pero pues ya me tocó. Y que sí me haya tocado, pero es que eso yo no sé si responde a tu pregunta. A mí me gusta meterme mucho en el lore de los juegos. Yo, cuando me contaba de lore, por ejemplo, de Vampiro, yo me clavé un chingo y empecé también a leer novelas y la chingada, que por cierto se me hacen buenísimas. Sí. Y luego también, en Mago no hay tantas novelas, pero puro lore del juego que te metes así a buscar de la historia de las tradiciones, cómo funciona la magia y todos los personajes. A mí me clavé durísimo. O sea, sin jugar, leer todo ese aspecto, a mí se me hizo muy disfrutable. El vato que me enseñó a jugar Magic, se llama Rodrigo. Ese güey, me platicó el lore de Nicole Bolas y me quedé así como de, güey, qué pinche dragón tan cabrón, güey. Sí, Y la neta se me hizo muy perro. Y el pensar que un juego tiene elementos narrativos tan ricos, güey, es como de que están... Pues, Magic ha ignorado mucho su lore en los Sí, últimos años. pero sigue siendo, digo, apenas se están acordando que a la gente le gusta mucho el lore de Magic también, o sea, acaban de recordar que Tiene historias. tiene historia y que sí es muy así, y hay gente que discute y hay gente que no juega ciertas cartas nomás porque no les gusta El personaje. como por ejemplo Pelos no tienen Lilianas, ¿No? ¿Por qué? no le gusta, le caga Liliana, se le hace el peor personaje, o sea, le caga. No, se hace tan chido. Sí, Me encanta esa carta donde cuando están haciendo el pacto de los ¿cómo se llama? La Gatewatch. La Gatewatch, que así todo el mundo hace su juramento acá bien solemne y la morra dice, lo juro, ya está bien, y ya. Ya, gusto, ya. Ok. ¿Tú, Jaime? Creo que no jugué lo suficiente como para detectar uno de esos elementos. Si bien, o sea, estaba chido eso de poder escoger tus dados, ¿no? Yo tenía unos que eran como de piedra, unos con runas élficas, eso estaba chido, era buscar. Luego, algo que sí me latió, o sea, hablando también del tema de las miniaturas, es que las primeras miniaturas que yo compré coincidieron con los personajes que tenía. Encontré literalmente una miniatura de paladín. Bueno, el segundo era también un paladín, no era un pirata, pero tenía dos espadas, entonces daba el gatazo, entonces era una figura de un paladín con escudo y espada y el otro paladín traía dos espadas y yo estaba jugando un paladín, espada y escudo y un pirata a dos cutlas, ¿no? Entonces eso estuvo muy chido, ¿no? Ir a las tiendas, ir a comprar los dados. Si tuviera que poner algún elemento así secundario como jugador, creo que sería eso. No nomás pues la gente con la que juegas, ¿no? O sea, toda la experiencia que es meterte a eso, ¿no? Es como este nuevo hobby que agarraste, esta nueva manera de divertirte y ir a meterle pues, o sea, ese cuidado, ¿no? De a ver qué dados hay, la miniatura, ir a las tiendas, especializarte en el tema, leer un poquito más. Creo que ahí sí el único pues, downhill que tuve, pues la constancia, ¿no? Requiere mucha constancia, como dicen ustedes, ya llevo un rato. Pero es algo como que lo hace más tuyo, ¿no? Sí. En ese aspecto. Y yo, en el caso de la gente que de repente sabe dibujar, también notaba que pues les latía dibujar a su personaje. Sí. O darles historia. Ajá, y eso también se les hacía muy gratificante fuera del hecho de simplemente... El background ya es parte de la creación del personaje, ¿no? Eso era lo divertido. Mi pirata era hijo de mi primer personaje, del paladín. Era lo que decías, Eso estaba chido, ¿no? O sea, y a veces veía cosas o escuchaba cosas y se me ocurre decir, le voy a agregar eso a mi personaje, o sea, queda perfecto. A mí siempre se me echa un poco atrás ese rollo, porque curiosamente como eres el hijo, te encuentras todos los tesoros que tenía tu papá y eres o eres acá, esa máquina. No, acá el pirata buscaba. Esa verdad, tú querías hacer tranza. No, lo veíamos con una joya bella. No, de mi mamá, qué coincidencia. Es que mi paladín buscaba mucho este rollo como el de Memo, ¿no? De partirle su madre a los monstruos, de hacer su nombre, traer Out of Conquer, era un conquistador, o sea, quería aventura, ¿no? O sea, quería eso, y el hijo era todo lo contrario, era un güey que se quería alejar de todo eso, de la leyenda, del mito que había hecho su padre,
y se unía a una banda de piratas, o sea, él estaba por el lado fuera de la ley, y él nomás quería aventuras que le fueran a dejar dinero, o sea, todo eso, ¿no? Y eso creo que es muy interesante y eso es algo que creo que nomás puedes hacer con esa clase de juegos y ciertamente lo disfrutas, ¿no? Porque todo lo haces a tu manera, todo es a tu antojo. Si mi personaje quería usar 2 espadas específicamente, así como yo me las imaginaba, 2 cutlas que eran como los que tenían los piratas, ¿no? Estos sables como de caballería, así me lo imaginaba y me imaginaba el escudo de armas que traía el escudo de mi personaje. O sea, todo eso es lo que creo que le agrega valor, lo hace sentir, como dices tú, tuyo y lo que hace que quieras darle continuación a eso, ¿no? Y eso está muy O sea, chido. que el personaje pues es importante para ti Claro, y por lo tanto quieres ver qué más pasa, o sea, el hecho de que pues no es como un cuento de hadas donde ajá, no te quedas con el vivieron felices por siempre, Sí, porque sí, quieres sí. saber y qué pasó después. Sí. Y después de la boda, ¿qué pasó? O sea, alguna vez George R.R. Martin lo decía, que a él no sé si alguna vez tocó oírlo hablar de El Señor de los Anillos, Varias veces. que está muy chido, ya es que él decía, está chido, pero yo siempre me puse a pensar, Y fue cuando dijo eso George R. R. Martin, que creo que sé para dónde vas, ah, así le dio al clavo porque es lo que yo sentía así, lo que alguna vez llegué a pensar cuando empecé a ver Game of Thrones. sí que es, ok, Aragorn se casa con Arwen y es el rey, y luego lo que ¿qué pasa después? O sea, fue un buen rey, qué leyes tuvo, nunca nadie ¿quién lo iba a suceder? O sea, ¿qué pasó? No tuvo hijos, ¿qué pasó después de que se murió? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo se arreglaron las cosas después de la guerra? Hicieron con los orcos después de Ajá, o sea, todo ese tipo de cosas que no te contestan. ¿Por qué? Porque pues la historia no se trata de eso, o sea, a final de cuentas pues sí es una respuesta de también por eso en La Cenicienta ya no sabes qué pasa después, ni exacto. en ninguno de esos cuentos de hadas, porque ahí quedó y ya no es importante, pero el juego de rol sí te da la oportunidad de seguir contestando esas preguntas pues que te están haciendo. Yo siento que los dados también son chidos, o sea, ahorita que mencionaba eso de escoger los dados, Está chido. yo creo que toda la gente, aunque sí es cierto que no, que el aspecto narrativo, me llamó la atención esto. También a muchísima gente lo que le llaman son los dados. Los ¿no? dados. Los ven y dicen, ay cabrón, esta pirámide qué. Bueno, fíjate que en ese sentido, a lo mejor lo que a mí se me hacía llamativo no era tanto los dados, sino el aspecto que te imaginabas que, por ejemplo, si tu guerrero usaba una Greatsword, ¿no? Que tira 2 Sí. dados de 6, dices, este es mi Greatsword, o sea, son mis 2 dados de 6 que son mi Greatsword. O sea, como esa también conexión entre tus dados y el personaje. Y el arma y lo que hace. Este es el dado que tiro cuando dice una pendejada. Este es el dado que tiro cuando luego Cuando uso mi cuchillo de mi dado de cuchillo, 4. el bicenife. El Icenife. Sí, pero yo creo que sí, los dados son una parte importante. Mucha gente que he conocido te dice, no, es que yo vi los dados y se me hicieron bien chidos y quise jugar. Ah, órale. Porque compras tu set de dados, tus primeros set de dados, que son tus dados, que Ajá. usas para tu personaje. Pero ahorita es un chingo de dados, güey. O sea, cuando me acuerdo que yo compré junto con este camarada que tengo que me invitó, algo así porque el vato vive arriba de aquí. Compramos de estos dados chinos que vienen así, un chingo. Ajá. Son como 6, 8 juegos. Y le dije, huevo, yo creo que ya con estos ya lo hago, ¿no? Y aparte me compré unos Chessex verdes como jasmeritos muy bonitos, güey, que son mis dados favoritos. Y le dije, ya con estos ya lo hago, ¿no? Y me dice, y yo, ¿y eso qué quiere decir? Me dice, pues es que en realidad son pocos dados. Y yo, ¿cómo que son pocos dados? Me dice, güey, es que va a haber tiradas en las que a lo mejor necesitas, me dice, 6 dados de 8. Y yo, no mames, ¿cómo que 6 dados de 8? Me dice, obviamente te vamos a prestar dados, güey. Me dice, si no te alcanzan con los que tú tienes. Me dice, pero hay tiradas que son muy grandes. Me dice, y si eres DM, me dice, probablemente te toque tirar todavía con más dados, ¿no? Y yo, ¿es en serio? Me dice, sí. Y yo, ok. Y no lo había visto hasta recientemente, donde, no sé, eran 8 dados no sé, de 6, ¿no? O, no recuerdo qué movimiento pasó ahí, pero eran un chingo de dados.
Y pues todos agarramos de, sí, agarra los míos, güey, para que hagas las tiradas, ¿no? O hagas todo en una sola tirada. Digo que también esto es otra, que pues, se pueden hacer en varias tiradas, no pasa nada. Pero sí me quedé así como, güey, qué pedo. Y al final, pues está chido, güey. O sea, y está chido no tanto por la cantidad que tengas, porque tener muchos dados no te da nada. Pero sí se ve bien perro porque, digo, a lo mejor desde la cuestión infantil, tener un montón de piedritas de diferentes formas de colores así de llamativas, se ve chido. Se ve muy, muy ¿no? bien. Y la progresión, pues, de que a lo mejor empezaste acá tirando 3 daditos y ya luego, cuando eres de nivel más alto, ya tiras Ajá. acá tu poeta de dados. Sí, ándale, a ver. Todos. Sí, es que, bueno, también depende, sí es cierto, también si vas a narrar necesitas muchos dados tú, como un narrador, y como jugador a lo mejor no necesitas tantos dados, porque si llegas a hacer una tirada muy grande, pues te prestan. Yo siempre he tenido, Qué bárbaro. Ah, mira, mi salchicha. Salsa borracha. Qué bonito. La salchicha de ligera de la que tanto hablan. No me gusta Simon. Era chiquita, así como. Creo que cortan pedazos, pero bueno, nunca viene tanto. Bueno, pero sí, los dados también son otra cuestión que es adictiva. También empiezas a comprar dados y sigues comprando. Yo en eso nunca caí. ¿Hay alguna marca? Yo de los que veo que son como más caritos porque están calibrados, bla, bla, bla. Los Chessex en Amazon. ¿Hay alguna marca en especial que a ti te guste? Wizdice porque vende muchos y tiene colores chidos, pero también están... yo tengo unos dados de Call of Cthulhu que me gustan mucho. Unos dados que... Los que ya no compré porque sí, ya no compro tantos dados, pero me hubieran agarrado en otra época. ¿Dónde los llegaste a ver en Board Geeks? No es que son RGB. No. De los Órale. así. Como si fueran teclado RGB. No mames, Se prenden con luces de colores. qué perro. Yo vi unos muy chidos que por dentro traían un ojo como de dragón y se movía cuando aventabas el dado. No sé si la esferita que simulaba el ojo flotaba en algo, pero caía en. Se movía, ¿no? El ojo ese estaba muy perro. Algo muy chido. Pues ahí de hecho, para el... Dungeons va a cumplir 50 años. Creo que fue para el 45 aniversario. Sacaron un set de dados que traían un zafiro. De verdad, y costaban como 7,000 pesos los dados. No mames. Conocí a alguien que lo compró porque había una chica que ahí iba al reino, cuando todavía existía el reino de los juegos de mesa, y ella coleccionaba dados. ¿Ya cerraron? No sé si sigan abiertos en línea, pero yo sé que, por ejemplo, como el reino de los juegos de mesa ya... Sí, se hicieron el reino de los hobbies o algo así. El Simón fue cambiando mucho de nombre esa tienda, entonces... ya pues ya nomás iba a ser el reino el reino de nadie. Pero sí sí es algo que mucha gente colecciona, dados, y ahí mucha gente lo agarró por Critical Role. De hecho empezaron, hay una jugadora que se llama Laura Bailey que cuando tiran, aparte de traer sus dados trae como una jaulita. Y cuando tira un dado y le falla y le vuelve a fallar, lo mete a la cárcel. ¿Qué pedo? Y estás castigado porque estás dando muchos unos. No mames. Y hay gente que tiene esas cosas, o sea, esas así como supersticiones. La superstición, güey. Yo, por ejemplo, siempre que rolamos, llevo una caja en todos los juegos. Siempre tengo una caja con dados que son para los jugadores y mis dados. Y yo no hago que agarren mis dados. Ok, tiene sentido. Y no es tanto por mamón, bueno, sí un poco, pero también es porque, digo, ahí están sus dados, de hecho son más que los míos. Agarren todos los que quieran. También es porque yo soy daltónico, entonces si se pierden luego no veo los colores, entonces trato de tenerlos conmigo para saber cuáles son mis dados. Ahorita que tocaste el tema de superstición,
¿Cuál es la superstición rolera más común, güey? Hacía algo como de, no, salaste mi tirada, o ¿Hay tal cosa? no sé. Sí, hay gente qué que- cabrón, güey. Una muy común es nunca digas uno y fallo. Cabrón, ¿por qué? Porque va a salir uno. También nosotros la otra tirada, no digas me tengo mucha confianza. Pero siempre que alguien agarró un dado y decía uno y fallo, tiraban uno. Luego pasaba un montón de no, ya chingó a su madre la tirada. En segunda edición, cuando ibas a hacer un teleport con todos, tirabas dados porcentuales. Siempre tenía que haber por lo menos un porcentaje de fallo. Si fallabas un teleport, se morían todos. No mames. Porque se supone que te teletransportabas entre la locación y quedaban atravesados, entonces era muerte. Cuando el lugar era completamente familiar, lo habías visto, sabías dónde era 1% y fallas. Entonces, más de 2 veces a mí me tocó estar en un teleport donde nos morimos todos porque fue uno y fallo y tiraban y uno. No mames. Y digo, y ahí la posibilidad sí es bajísima. Y si podía pasar, iba a pasar. Ajá. Chale. ¿Cuál es, digo, ya como para empezar a enfilarnos hacia el cierre del episodio, ¿cuáles crees tú que son las cualidades, o bueno, mejor cualidades no, características que debe tener un buen DM y un buen jugador de juegos de rol? A lo mejor no específicamente de Dungeons, pero sí de juegos de rol. Yo creo que la clave para que el juego sea divertido para ambas partes es que no estén jugando el uno contra el otro. Que si logras ese balance donde no se sienta como que es un juego, porque a veces eso es lo malo que pasa, que los jugadores y viceversa, que los jugadores ven al DM como el enemigo o el DM ve como que ganar es matar. Yo he conocido DMs que son así, que dicen, no, yo ya llevo como 15 TPKs, que para quien no sepa, TPKs son las iniciales de Total Party Kill, que es matar toda la party, o sea, que todos los personajes de los jugadores se mueran en una sola sesión. Ese es un TPK. Y hay muchos DMs que se enorgullecen de hacer muchos. Como si fuera trofeo. Ajá, como si fuera un trofeo. Yo creo que eso está mal, yo nunca lo veo así como un trofeo. Sí me ha pasado, o sea, sí es cierto. Mal cálculo y de hecho se volvió sobre todo en Liga de Aventureros. Casi no puedes hacer, no es trampa pues, pero a veces sí como DM modificas alguna tirada o es que voy a cambiar este resultado porque no los quiero matar. Mi intención no es que se acabe la historia aquí. O sea, voy a hacer algo para que un Deus Ex Machina, algo para que darles otra oportunidad. Pero en un juego público que es muy abierto y que haces las tiradas enfrente de todos es muy difícil. Había una aventura de Liga de Aventureros que se llamaba 1000 Pequeñas Muertes, que era llegar a un lugar donde había kobolds nada más, pero eran muchos kobolds. De hecho hay una parte donde atraviesan un pasillo y si fallan su stealth, les empiezan a tirar haciéndoles un punto de daño. En la última habitación hay un kobold que en cuanto entran va a aventar una bola de fuego y es la única que puede aventar. Normalmente ahí los matas a todos. Si no se salvan, se mueren. Entonces es una campaña es una aventura muy agresiva y donde se muere mucha gente, donde muchos jugadores se mueren, pero a muchos les gustaba porque daba mucha experiencia y había muchos ítems muy interesantes ahí. O sea, el balance de riesgo-recompensa era proporcional. Qué chido. Pero yo creo que tienes que balancear mucho ese rollo de que no es una competencia. Porque luego también a veces los jugadores lo ven así. El DM es el malo, él es el villano, le tenemos que ganar a él. De hecho, me acuerdo que tenía un jugador y a mí me daba risa, pues, pero igual. Cada vez que iban a planear algo, se salían a hablar de sus planes, de lo que iban a hacer sus personajes. Okay. Para que yo no supiera, ¿no?
Y era así de, no, pues está bien, o sea, pues si no... Sí, sí lo veían por ese lado, ¿no? Ajá. Que los quería sabotear, Ajá. tu malvado DM. Ajá. Es muy común que haya ese antagonismo con los DMs. Sí pasa mucho. Sí pasa mucho porque lo mismo que decía Ger hace rato, y sí es cierto, o sea, a veces te lo tomas muy personal. Entonces ya crees que el DM te está haciendo las cosas a ti. Entonces no es lo que no quieres, quieres ya... No, que él ya no me oiga, no, es que todo no se va. Todo pasa. Y hay DMs que sí son así, o sea, que sí lo hacen con ese... Tampoco, no los culpo porque a veces sí pasa de esa manera, o sea, de que... El DM nada más está buscando la manera de matarlos a todos, así de, ¿qué podría hacer ahora para matarlos? ¿Cómo los podría chingar más? Y eso los hace pues muy antagónicos, pues el uno hacia el otro, pero yo creo que un buen balance, o bueno, no cualidades, porque yo creo que todo el mundo puede jugar rol y todo el mundo puede narrar, si quiere. Toma más tiempo narrar, sí, pero nomás es cosa de que tengas paciencia y todo, que leas, te prepares y ya. Pero no creo ni que, o sea, no necesitas ni saber hacer voces, ni ser acá un experto en contar historias, porque puedes usar material ya hecho. Dice, tienes la primera trunca, no puedes jugar. Sí, no. Había, cuando pasó ese rollo de que te digo que hicieron la mesa para puras mujeres, hubo un güey que a manera de burlarse de lo que hacía, él hizo una publicación donde quería hacer una mesa con pura gente con carrera terminada. Entonces, y decía que lo suyo tenía más valor porque siquiera él les estaba pidiendo algo que sí tenía que ver con el juego, ¿no? O sea, fue nada más para hacer rápido, ¿verdad? No era un post real ni nada, ni estaba haciendo ningún punto real. Que es a lo que voy, yo creo que nadie necesita nada más que las ganas de hacerlo. Básicamente, ¿qué necesitas? Las ganas de hacerlo. Y si yo dijera algo importante para tener una partida, nada más que traten de no antagonizarse los unos a los otros. Sí, tener que ser un juego comunitario. Es común, ¿verdad? Que Sí. como... Sí, que haya ese antagonismo, sí, porque luego identifican como que los villanos a los que se enfrentan eres tú. Cuando pues realmente no era así. Hay una narración de los Death Alley Webs, pues, una narrativa, le han hecho videos aquí con un montón de cosas donde hablan de Dungeons y tiene una parte que se ve hacer muy divertida, donde un güey va y llega y no, pues ya me terminó mi arma mágica, Simón, y es mágica, no sé, vas a lanzar detectar magia. No voy a identificar, pues no voy a lanzar identificar porque si lanzo eso voy a quedar cansado y no puedo hacer nada en 8 horas. No voy a hacer ese hechizo. Ok, entonces mágico, no, pues ¿cómo lo vas a saber si no usas el hechizo? Ok, voy a quitar la espada. Güey, no es un lightsaber, no funciona así. Chingada madre, está bien pues, lanzo identificar. No es mágico. No, mágica. Y acá, dude, acá, no mames. ¿Cómo que no es mágica? No es mágica. Pero me dijo que era mágica. Te mintió. Me dijo que él nunca mentía. Mintió cuando te dijo eso también. Ese tipo de cosas, o sea, pues no van, o sea, en realidad, la verdad digo, eso es pura comedia, pero también tiene un poco de anécdotas. Y hay gente que es así, o sea, de hecho, la vieja escuela es muy de eso. De gente que también vive traumatizada, así como lo que te decía hace rato de la gente que dice, es que yo leía cómics y me bulleaban cuando era chiquito y me rompían. También hay jugadores que ahorita dicen, no, es que la tienen bien fácil, pinche quinta edición es una edición para bebés. Yo me acuerdo cuando todo te mataba, donde todos los ítems mágicos estaban malditos. Claro que sí, güey. No, y ondas donde dices, güey, pero es que el juego, o sea, ni siquiera la edición de la que están hablando era así. Que les dices, güey, es que tampoco se jugaba así, Más bien, Pulem era un culero que le gustaba para todo chingarlos. Es donde la nostalgia te traiciona, ¿no? Sí, donde empiezan a hablar de los nuevos momentos y se dan cuenta de que pues, realmente jugaban con puro culero. Que lo único que quería era abusar de su poder.
O sea, de esa posición que tienen como DM, y abusar del poder de... ¿Qué hace un buen DM? Pues un buen DM a mi gusto trata de integrar a los jugadores a la historia, o sea, trata de que todos se diviertan y obtengan a menor o mayor medida todo lo que quieran, pero creo que tiene que ser con un nivel de compromiso, o sea, y con compromiso no, o sea, como vamos a hacer un punto intermedio, o sea, tampoco te voy a dar todo lo que tú quieras. Trata de hacer algo para conseguirlo, pero tampoco te voy a intentar frustrar todo lo que intentes hacer. Y es que al final del día es una actividad lúdica, Ajá. pero obviamente pues es una actividad lúdica compleja que implica desafío, implica un reto, güey. Sí. Entonces, en base a eso, como DM, digo, hablamos de los DMs culeros, güeyes que, o sea, en su cabeza era, mis adversarios son los jugadores y los tengo que destruir a todos, ¿no? Que sinceramente creo que va contra la experiencia del juego. Y tengo esta copita con las lágrimas de los jugadores. Ajá, exacto, es el vato, ese juguito de lágrimas del jugador. Y digo, al final del día lo que quieres es, como jugador, desde la perspectiva del jugador, es completar la campaña, vencer al villano, terminarla y empezar una campaña nueva, ¿no? Quiero pensar que ese es el objetivo de todos los jugadores. Habrá jugadores que les gusta el caos, la disrupción y hacer un desmadre dentro del juego, pero pues como DM, sobre todo tú que tienes mucha experiencia como DM, ¿cuáles son a lo mejor si tuviéramos que poner un número, no sé, los 5 elementos que hacen a un buen DM? Sobre todo que sean identificables para otras personas que nos lleguen a ver, que digan, mira, esta persona con la que juego cumple con estos 5 puntos. Pues yo creo que, primero que nada, tiene que ser una persona paciente, o sea, que le guste, o sea, que tenga ese gusto por entender lo que quieren los otros jugadores. No sé si pueda ponerte 5 características así, tal cual, porque creo que hay mucha gente que es muy distinta. Yo he conocido mucha gente. Hay algo que la mayoría de los DMs te va a asegurar que eso sí es cierto. Siempre agarras cosas de otros DMs. De repente ves que alguien rola y ves que hacen algo y dicen, eso está chido. Lo voy a intentar hacer yo también. Eso me latió. Y todos aprenden el uno del otro, o sea, de cosas que ves. Y incluso también al revés, eso no se me hace tan chido, nunca lo voy a hacer. Voy a anotarlo para nunca hacerlo. Pero yo creo que una cosa muy, muy común es que trates de, como DM, o sea, que sea una persona que trate de encontrar que se diviertan los jugadores. Hay el mismo güey que mencioné, que es un cabrón bastante interesante, que pueden ver para hablar de rol, más que todos en inglés, que es Matt Colville. Él tiene muchos videos donde habla mucho de esto, y por ejemplo, hay muchos DMs que te van a decir que le dicen que no a los jugadores. O sea, llega un jugador conmigo y me dice, quiero jugar con una tortuga ninja. Y yo digo, ok, y vamos a ver todo esto en el escenario de Dungeons. Y voy a buscar lo más cercano que se pueda a lo que él quiere. Y vamos a tratar de hacer una historia lo más cercano a lo que él quiere que se puede integrar. Y esto, por eso hablaba de Matt Colville, porque él dice, decirte que no puedes hacer algo, lo puedes hacer en cualquier juego. Los videojuegos normalmente te dicen que no puedes hacer algo que tú quieras. Un juego de rol no debería ser un lugar donde alguien te diga, no puedes hacer lo que tú quieres. Obviamente tiene que haber cierto, a lo que iba, el nivel de compromiso también. Si alguien te dice que quiere jugar con un semidios, se puede. A mí me ha tocado, Simón, va, tu personaje es un semidios, pero ¿sabes qué pedo? Todos tus poderes se perdieron. Pero estás atrapado en el cuerpo mortal. Pero si eres un semidios, tienes los recuerdos y tienes todo esto y se van a ir desbloqueando poco a poco. Es un personaje de nivel 1, ¿no? ¿Qué importa? Es su historia, nada más. Si puedes hacer lo que no afecte el juego, que no afecte a los demás, ¿por qué decirle que no? Entonces creo que una característica es alguien que sea flexible. Okay. Que sea flexible y que no sea cerrado, porque luego hace una mala experiencia a la hora de rolar, porque, insisto, que te digan que no te pueden decir que no en cualquier lado. Y aparte que hay gente que la llevan con eso, no, es que en el juego de rol puedes hacer lo que tú quieras. Y dicen, neta, y llegan y lo primero que les dicen es, no puedes hacer eso.
la verdad es que hay opciones para todo. O sea, que quiero jugar con una tortuga ninja. Ah, bueno, a lo mejor no hay una raza de tortugas. ¿Qué importa? Agarra cualquier otra raza. Pues sí, es así. Es que no tengo los stats. Y es lo que te decía. Yo creo que el buen DM es el güey que no se cierra. Yo jugué una campaña una vez con alguien de Mundo de Tinieblas, donde el güey seguía la aventura al pie de la letra. Y llegó un punto donde te piden que hagas algo y mi personaje le decía, es que, pues, ¿cuánto me vas a pagar? Mi personaje no era una ladrona, acá gitana, era una ropa. No, pues es que yo no tengo dinero, no, pues que no sé qué, y me prometió que me iba a pagar tanto, y cuando terminamos no tenía dinero, cuando no me pagó yo lo maté. No, y empezó a decir, es que ya arruinaste la crónica, que no sé qué, ¿por qué lo mataste? Y le digo, ¿por qué no me pagó? Es que en la hoja dice que no tiene recursos. No manches, ¿no pudiste tú haber decidido que sí tenía ese dinero para pagarme para evitar eso? Le digo, a ti se te va, le digo, es que quieres seguirlo todo al pie de la letra y pues no se puede así, o sea, somos jugadores, al final del día no vamos a hacer lo que tú quieras. Si quieres que hagamos exactamente lo que tú quieras, pues mejor danos un guión. El DM es un jugador con rol de administrador. Ajá, sí, o sea, al final del día pues tratar de hacer algo bueno. Si esta es la mano que me dieron, estos son los jugadores que me tocaron, voy a tratar de adaptar lo que voy a hacer, o sea, lo que quiero narrar, a que se adapte a los jugadores que tengo, a las cosas que ellos quieren hacer, para que todos estemos a gusto. No sea nada más yo cumpliendo mis caprichos de fantasías. Hay muchos juegos de rol que son de franquicias ya existentes. Entonces, también ese es un efecto que pasa mucho con muchos DMs. Ah, estamos jugando Star Wars y el DM se la pasa hablándote de las cosas que a él le gustan de Star Wars. Ah, no, y aquí está este personaje que es esto, y nosotros, no, ustedes no pueden hacer nada. A mí uno de los aspectos que más me molesta de un DM, y alguna vez hablábamos de esto, es el DM que utiliza el NPC salvador. Okay. Los NPC siempre llegan a salvar el día, o siempre hay un NPC que, para muchos, y creo que tú conoces a él, si sabes de qué estoy hablando, su NPC que puede hacer todo y salva a todo el mundo, es un personaje suyo. Pues conozco un par, me viene a la mente. No sé, yo me acordé uno de su personaje que es bien cabrón cuando él es DM, su mono es bien cabrona cuando él es Entonces sé de quién estás hablando. excepto que cuando él era jugador. Sí, era apodo antropomórfico. Así es. Así es, entonces, ese tipo de cosas de proyecciones, no es así. Digo, si vieron la película de Dungeons and Dragons, Sí. el paladín es el ejemplo de eso. El paladín es el ejemplo de eso, o sea, de hecho Está rotísimo. es una broma muy encarecida eso a los NPCs del DM, de que acá, Simón, el güey que hace todo. Claro, el personaje del DM que llega y lo resuelve todo, él tiene todas las respuestas a todo, él sabe exactamente qué tiene que hacer, porque es un NPC, y a mí ese tipo de cosas no me gustan. Yo prefiero que mi personaje se muera, porque a mí nunca me ha molestado, digo, hay diferentes perspectivas, pero a mí nunca me ha molestado que un personaje mío se muera si es lo que merecía, y yo sigo siendo, si nosotros seguimos siendo los protagonistas de la historia, pero en el momento que nosotros somos solo personajes secundarios y los NPCs son realmente los héroes de la historia, a mí ya no me interesa. Ya no me interesa esa historia, es así como que, bueno, y a mí qué me importa. Y pasa mucho en un juego que se llama Dragonlance, que los héroes de la lanza resuelvan todos, y yo quería jugar, o sea, que yo no quería ser el escudero de un héroe, o sea, no. O sea, el problema viene cuando el DM quiere tomar el protagonismo. Exactamente, o sea, donde el DM se le olvida que el juego no se trata de él. Entonces esa sería otra característica. Entonces como DM, acuérdate que el juego no se trata de ti. ¿Tú también te tienes que divertir? Sí. Claro que sí. También estás buscando divertirte contando tu historia. Hay muchas maneras en las que tú puedes contar una historia. Piensa, y yo le digo, es que hay mucha gente que escribe sus historias o sus campañas como si fuera una novela. Y ese es el pedo. Si lo escribes como una novela, tienes un inicio, un intermedio y un final. Y ese es el problema. ¿Por qué haces un final para algo que puede cambiar? Yo las campañas que he escrito tengo una premisa y se acabó. Y esa premisa se va a desarrollar según, de nuevo, la mano que me den. Tengo una premisa y qué va a pasar. ¿Te acuerdas cuando estuvimos jugando lo del mago? Que eran sesiones que estaban armando de todas las tradiciones. Sí. Y eran en una ciudad y mi premisa era nada más. Una esfera, una ciudad.
Se acabó. ¿Qué van a armar? Esto. Ok, entonces vamos a desarrollarlo con esto y vamos a ver qué pasa. Y la siguiente historia, y yo se supone que tenían que ser 9 historias. Yo tenía las ciudades y la esfera. ¿Qué iba a pasar? Depende de qué hagan en la primera. Eso me va a decir qué elementos hay para la segunda y qué elementos hay para la tercera. Porque no quiero escribir, o sea, no lo tenía pensado. No, y tiene que pasar esto y se tiene que terminar así, porque tenemos que llegar de A a Z. No, y yo creo que eso se puede englobar en un concepto que sería responsabilidad, porque eso englobaría la responsabilidad de saber hasta dónde es tu papel y saber hasta dónde vas a llegar, y la responsabilidad de haber organizado tu partida, o sea, si bien obviamente hay cambios que no puedes predecir, pero sí tener un esqueleto de lo que vas a hacer, no estar como improvisando todo el tiempo, que algunos DMs incautos lo intentan y la verdad es muy complicado y se termina arruinando la sesión. O sea, creo que ese es un aspecto importante de responsabilidad, flexibilidad y empatía también, porque al final de cuentas estás, como tú dices, haciendo management de personas. Sí. Y entender, por ejemplo, que hay veces y pasa porque son personas y tienen emociones, y llegan y puede que estén de malas, y a lo mejor antagonizar un poco con él o poner en situaciones complicadas no va a ser el mejor momento para esa persona, y darte cuenta cómo está funcionando tu mesa, pues, o sea, adaptarte también a esa circunstancia que es fuera de juego, pero que puede llegar a influir en tu juego. Sí, el rol de administrador, Sí. güey. Tener people skills, o sea, sí también influye. Porque yo siento que aunque, bueno, o sea, Memo de cierta forma tiene razón, es como la natura, de que todos pueden ser DMs, pero, o sea, yo creo que sí requiere cierto perfil, o sea, siento que no cualquiera puede ser DM, o sea, sí tienes como que tener ciertas características. Primero, narrativas de organización y de cómo organizarte con otras personas. Porque puede haber unas personas que aunque se sientan DMs y sepan todas las reglas, no tienen la capacidad de identificarse con sus jugadores y nomás se divierten haciéndoles sufrir, que eso también es una forma de falta de empatía. O sea, yo siento que sí requieres ciertas características para tener un perfil de DM. No cualquiera puede ser. Va. Pues, ¿qué les parece si vamos cerrando el tema con qué es lo que más disfrutamos del juego? Pues creo que es eso, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, la posibilidad de hacer o de vivir esta clase de historias de la manera en la que tú quieres, ¿no? Ver cómo se va desarrollando, como decía, me está chido eso de solamente tener una premisa, ver cómo se va desarrollando, y creo que lo que de verdad disfrutas es eso, ¿no? Tú crear tu propio personaje, ponerle el background que quieres, que piense de cierta manera que tú quieres, tenga las habilidades, bueno, eso ya se ve empezando el juego, ¿no? Pero al menos en mi caso lo que yo hacía es que le intentaba impregnar algo del personaje a mí, ¿no? Así de, güey, yo quedé en esta situación, ¿no? Y aunque era un paladín, y yo decía, bueno, es que un paladín haría esto, yo decía, bueno, es que a lo mejor el paladín, pero yo también haría esto, ¿no? O sea, y eso le da mucho valor, porque como paladín sí sentía como que el deber de hacer las cosas bien, ¿no? Por el mejor camino posible, lo más justo posible, pero llegaba un momento donde ya de plano no podía haber heroísmo, ¿no? Y decía, ya ves, sálvese quien pueda, ¿no? y eso era chido, ¿no? Pero al final de cuentas sí intentaba como que yo tomar las decisiones de qué haría yo, ¿no? En esta situación, lejos de si es un paladino, ¿no? O sea, un rato sí me casaba con el personaje y, bueno, no sé, Drakar el Conquistador haría esto, ¿no? Y bueno, yo quería. Yo correría. Yo no soy el hijo de Aleric, ¿no? O sea, yo soy un... lo intentaba poner también de qué haría yo, y eso era lo que lo hacía muy, muy entretenido, ¿no? Y creo que también el DM tiene mucho que ver, y la manera en la que va llevando la historia es lo que lo hace disfrutable, y creo que eso es pues lo que más disfruto o disfruté en su momento de los juegos de rol, ¿no? Y bueno, pues obviamente la gente, ¿no? Las anécdotas, estarla pasando chido, porque al final de cuentas, y ya vamos así tajantemente al punto, te estás divirtiendo. Es un juego, es para divertirte, es para distraerte, es algo que haces porque quieres y sabes que te va a gratificar de cierta manera, ¿no? O
Sí, que es lo que te decía, o sea, y eso pasa en todos los juegos, o sea, si no te estás divirtiendo es como lo que decía yo del Magic, me invitaste a no jugar Magic, a verte jugar, o sea, no mames, o sea, me hubieras dicho y no me siento. Sí, sí, Por sí. cierto, fue una experiencia real, lo invité nada más a verme jugar. No vas a quedar- Fue muy divertida para una parte de la party. Que era así de goza la experiencia. Sí, viste esto de que sacarte spoiler. Lo mismo pasa en un juego de rol, creo yo, o sea, también si vas y no te estás divirtiendo, pues si es así como... ¿Para qué lo haces? O sea, ¿por qué sigues yendo? O háblalo, porque también ese es otro punto de los juegos de rol que de repente pasa y la gente no habla o no dice lo que les incomoda. Y pues uno no es adivino a veces. De que compromiso no significa que es forzado. Ah, sí, yo también pasa mucho. Creo que uno de los problemas también de la edad es que ya no siempre puedes tener una mesa, o sea, constante. Ay, mi rodilla. Cuando estás más morro, pues sí, tienes tus 8 jugadores y son tus 8 jugadores fieles que ahí están todo el tiempo y no se pierden ni una partida. Y es en la época en la donde dejan sus otros compromisos, donde llegaban, o sea, así de plano, y esta es una anécdota real, de que acá, me acuerdo que una vez llegó uno acá con traje, acá. Le dije, ¿qué pedo, güey? Es que ya me desafané de los 15 de mi hermana. ¿No vas a ir a la fiesta de 15? ¡Ah, que se vaya la verga! Échame los dados. Nivel de compromiso, güey. Sí, o sea, gente que es así. Había un chiste de un güey de allá de Ciudad de México. Es un chiste muy viejo, un güey que le decían el Chocobola. Que hacía una tira cómica. Y está su esposa y está acá y de repente le hablan por teléfono. Cuelga. Lo siento, me tengo que ir. ¿Cómo que te dices que no, es que es muy importante, tengo que ir? Pues, ¿qué puede ser tan importante? Ya habíamos quedado de... Mira, mi amor, entiéndelo. Hay una sesión y yo no puedo faltar porque yo soy el paladín. Me necesitan. Entiéndelo, mujer. Y ya, pues, o sea, ese tipo de cosas ya, conforme va pasando la edad, ya no te lo puedes encontrar. Ya no hay gente... sí hay jugadores que siguen siendo muy comprometidos. Por ejemplo, Pocho es día de rol y es día de rol. Y se acabó. O sea, tiene que ser algo muy importante para que lo quitemos. O sea, por ejemplo, ahorita se quitó el día de rol porque vine aquí con ustedes. Pero, Híjole, güey. pero fue así Los- como... los- los no me- amigos Poncho. No me siento culpable, me siento agradecido, güey. Sí, o sea, es así de... Y ya no siempre cuentas con el mismo nivel de compromiso de todos. Yo no pido así, también de más recomendaciones de videos. Hay un video que se llama Parador, que es el de las botas élficas en el bosque. Hay una parte donde le dicen a uno de los güeyes que llegue y va a sacar una chela para empezar a rolar y le dicen, este es un juego serio. Y tienen que guardar su chela porque pues, no quieren que estén pisteando mientras están jugando. Por favor, esto es un juego serio. O sea, también... no va eso, pues. Ajá. O sea, el chiste es que todo el mundo se divierta, creo yo. O sea, lo que dices tú se me hace muy válido. O sea, si te estás divirtiendo, qué chido. O sea, creo que ahí funciona muy bien el juego. Creo que ahí es donde sí estás teniendo ese balance del que hablábamos, de, qué bueno que te diviertes. Porque luego hay veces que no son divertidas ciertas partidas que dices, híjole, me hubiera quedado en mi casa a ver la tele para esto. Para esto vine hasta acá y ni la comida está buena. Puro pinche paquetaxo raro. Puros abritones. No, ¿a qué vine hoy? Y pues no, o sea, va de la mano todo, o sea, y es lo que te decía, que el DM tiene que ver, se están divirtiendo todos, también él, o sea, digo, no, tampoco el DM, como decía un compa, tampoco es tu payasito, que va a divertirte y ya, aunque él no se divierte, asegurarse de que la mesa se esté divirtiendo, no, también él tiene que tener algo que le resulte gratificante. O sea, como que es el que, digo, ya diciendo yo, un poquito, pero a mí, como narrador, lo gratificante es que estoy contando mi historia. Estoy contando mi historia, se está desarrollando y a mí siempre me divierte que pase algo que yo no esperaba. O sea, que yo no me hubiera imaginado eso. Yo no había pensado en ese escenario, pero venga, vamos a adaptarlo, vamos a ver qué pasa Qué chido. con esa idea. Vamos a ver qué pasa. Eso es lo que le da como lo interesante. Sí.
le das un giro diferente a cualquier otro medio, por ejemplo, literatura, donde ya está la historia escrita, o videojuegos, y Sí, o sea, que el plot twist va contra todo lo que estabas intuyendo. y puede irse por ahí, o sea, puede llevar otro camino. En tu caso, Fer, ¿qué es lo que más disfrutas del juego? Pues yo creo que ya lo mencionaste tú, el aspecto de inversión, cuando realmente conectas con esa aventura en particular, con ese personaje, que llegas en ese sweet spot de esos dos aspectos, ese es uno, o sea, que te inmersas completamente en la historia y en el personaje, porque realmente te alejas de todos tus problemas, o sea, que realmente te metes. Esa es una. Y la segunda ya la mencionó Jaime, que pues sería esa camaradería que desarrollas con todos que van, porque a final de cuentas son personas que tienen el mismo hobby que tú, que más o menos puedes hablar de lo mismo con ellos y pues como ya dijo Memo también, son amistades que duran muchísimo. O sea, por ejemplo, en este caso, ya llevamos de unos 20 años. Más o menos, quizás. Órale. Buen rato. Sí, de hecho, muchos de los amigos que tienes así de largo tiempo, todos son o del rock o del Magic. Tendiendo más hacia el rock. O sea, tiene algo esa actividad que como que te une a través de los años. Fíjate que algo muy interesante que mencionaba Memo hace ya un rato, es que el estudio que mencionaba la psicóloga, de que pues la actividad del juego de rol como que hacía a la gente más afín a unos con otros. Mi teoría es, y digo, y esto es justamente de lo que más disfruto del juego, es que te vuelves como brothers in arms. Sí. Es eso, güey. O sea, y me quedé pensando en eso desde hace rato. Dije, bueno, o sea, ¿qué puede pasar durante el juego que une tanto a la gente? Pues es que pasaste por cosas difíciles, güey. Que es justamente, digo, traspolándolo quizá a un elemento real, pues a los militares los une haber pasado por situaciones difíciles de riesgo y que evidentemente esto es una actividad lúdica que pues quizá no tiene que ver con esta cuestión de la realidad, pero o sea, el hecho de que, no sé, por ejemplo, hace 2 semanas estábamos en un coliseo, acabamos de darle en su madre a 2 gigantes pasados de lanza, los derrotamos, dijimos, a huevo, ya acabamos con este pedo, y de repente entra un pinche príncipe elfo oscuro arriba de un puto dragón, güey, y así en cuanto entró, era como de, no mames, ya valió madre. Y el hecho de que todos estábamos ahí, todos madreados, pero dispuestos a entrarle a los putazos. Y cómo libramos después, digo, porque cuando llegó el príncipe en el dragón y así rompió la cúpula del pinche domo de la arena donde estábamos, ahí terminó la sesión. Y la retomamos en la siguiente y los putazos estuvieron bien cabrones. Y el hecho de que, Simón, yo te curo y no, yo te cubro y la chingada y de repente así que se moría un NPC que a lo mejor no había sido tan relevante, pero que igual dices, no mames, lo mataron, güey, que nomás quedó así el puño sosteniendo el mosquete que había estaguereado al dragón, güey, con el que le habíamos podido dar en su madre. Ese tipo de cosas así como tan épicas, creo que le dan un sentido de unión al juego y hacen que neta lo disfrutes y digas, güey, estuvimos ahí todos dándole en su madre a un dragón, güey. Y está en ese punto una cosa que también creo que es algo que un DM debe de saber hacer. O sea, yo siempre doy este consejo. No le vas a decir a la party, no les vas a mostrar el Monster Manual. Yo una vez, una situación donde puse un dragón zombie. Entró, llega y tiene una habilidad muy peligrosa en quinta edición. De hecho, yo creo que es de los monstruos más peligrosos en quinta edición nada más por esta cualidad. Si el dragón, creo que los dos han jugado quinta edición, si el dragón zombie reduce a un personaje a 0, se vuelve un zombie inmediatamente. Se muere y se vuelve un zombie, se levanta como un zombie. Entonces tu personaje se muere cuando llegas a 0. No hay death saves, no hay nada. Se acabó, 0 y zombie. Entonces, ¿qué hago yo para advertir eso? Iban con un NPC cuando entró, el dragón le dispara, ataca primero al NPC, el NPC cae a 0 y se levanta como un zombie. Eso es para indicarle a los jugadores qué es lo que va a pasar. Ese encuentro fue también una parte acá de cuando los jugadores celebran como si hubiera ganado la selección, donde ese dragón zombie también tiene otra cosa muy preocupante. Solo se muere si le haces un crítico. De otra manera no se puede morir. Lo tienes que reducir a 0, pero tiene que haber sido con un crítico. Porque si no se va a regenerar y va a seguir dando lata.
Entonces estaban así de que se tenían que cubrir para que nadie llegara a cero. El que tenía las habilidades de curar, que ni siquiera era un clérigo, era un bardo, tenía que estar aventando Healing Word, y estaba de se me van a acabar, ya se me van a acabar los Healing Words. Haz Healing Word de nivel 2, no seas mamón. Sí, cierto, sí puedo hacer eso. Y todos los slots fueron nada más para estarlos curando para evitar que alguien se fuera a cero. Entonces todo era bien tenso y pues, le daban y se regeneraba hasta que por fin cuando ya iba a valer madre todo el mono del Toño le alcanza a pegar y le da un crítico y lo alcanza a matar. Entonces fue un momento así de celebración de no man. Y es lo mismo que tú dices, o sea, un momento de unión donde todos dicen logramos esto junto. Y pasa algo gracioso que aquí en México no sirve, pero en Estados Unidos sí. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando haces tu currículum, puedes incluir que juegas Dungeons and Dragons y sí se les hace interesante porque dicen, este güey sabe trabajar en equipo. Entiende mucho cómo son las dinámicas de planeación y todo eso. Pero aquí no importa, aquí no puedes poner que juegas Dungeons and Dragons. No se puedes poner, pero no creo que tengas mucho éxito. Pero eso es lo importante. Lo voy a contratar para poderlo despedir. Y es lo que es esta morra, la psicóloga que tú decías, ¿no? Al final de cuentas, te vas a acordar de la celebración, no de lo cabrón que estuvo o cómo la cagó X güey para matar al dragón, ¿no? Sí. Eso es lo que queda al final. Buenos recuerdos y... No, y es como esta, me imagino que también nos da un poquito como esa gratificación de con nuestros cerebros de simios acá de trabajar así en equipo Sí, y claro, sí. colaborar. Como en el fútbol, o sea, cuando juegas y tu equipo gana, tienes esa como... Celebrar alrededor del monolito. Y eso es muy importante, güey. Eso es muy importante. Sí, pero, o sea, como que es algo muy, ¿cuál es la palabra? ¿Tribal? Ancestral, tribal. Sí. O sea, el hecho de que todos trabajan juntos para conseguir una misma meta, es algo que pues sí unifica mucho a la gente, o sea, y va desde un encuentro que pueden ser los madrazos, hasta resolver algo, o sea, O que se muera un compañero. Ajá. Y encontrar la manera de salvarlo, de ver qué pueden hacer, para que no valga madre todo. O sea, todo ese tipo de cosas creo que hacen interesante el juego de rol. Yo siempre he pensado que todo el mundo debería en algún momento darse una oportunidad de experimentarlo, o sea, de ver qué tal, porque a veces hasta sirve como catarsis. Hay gente que hace muchas cosas, gente que a lo mejor en su vida es acá más tímida y todo y juega con un pinche bárbaro que mata todo acá y que tiene sed de sangre. Pero yo sí siento que hay gente que no podría dar ese salto, o sea, sobre todo gente que pues ya más grande, todavía más grande que nosotros, que yo creo que como la interfase del juego, por decirlo así, se les hacía demasiado ajena como para que lo único. Pues hay una historia por ahí que empezó en Twitter, que es acá la historia esa que derraman las lágrimas los roleros, que es de un güey que invitó a jugar a su abuela. Y le explicó el juego y todo, y la abuela se clavó bien machín con el juego, dibujaba su gnomo y La abuelita rolera. Ajá. Y hasta que se murió, o sea, se murió la abuela, y la fueron a despedir, fueron a jugar cuando ya estaba en el hospital todavía con ella, y siguen usando el personaje y lo tienen ahí, o sea, Sí. Es más larga pues, y es más lacrimógena. Yo no quise hacer así como que toda la versión de todo lo que pasa en la historia, pero por ahí está, es un güey italiano que jugaba Dungeons, que cuenta la historia de su abuela, que tenía un novio en su vida. O sea, el juego está ahí para todos. Sí, o sea, todo el mundo puede intentar jugarlo. Pero sí tiene que tener cierta disposición. Sí tiene, es que ese es el punto, creo. Todo el mundo puede jugarlo, pero tienes que estar abierto a lo que es. O sea, si ya vas con la mala actitud de no entiendo esto, ¿qué es esto? Sí, ¿qué es esto? ¿Cómo que qué hago? ¿De qué se Creo que es la disposición de presentarte ante algo que no conoces y dejarte enseñar, güey. Sí, o sea, es la diferencia. Y digo, también hay gente que puede encontrar la disposición, pero le toca un mal grupo y pues vale madre, o sea, No, y también va a haber el caso de gente que no te entienda. Ajá. O sea, aunque vaya con mejores pues dice, pues no, esto no es lo mío. ¿Cuál sería tu recomendación para ese segundo grupo de gente que mencionaste? Que ya tuvieron un acercamiento, tuvieron una mala experiencia, ¿qué les dirías, güey? Pues que le den otra oportunidad, pero que traten de buscar gente que conozcan, o sea,
un amigo guapo como Jaime, que te invite a rolar, Que tengo una motivación extra. Que Sí, me diga, sí. oye, sí. Tu amiga denme superpoderes. Sí, Sí, sí. güey. Sí. No, ya en serio, o sea, pues darle una oportunidad con alguien que sea más tu tipo de grupo, o sea, por eso siempre ahorita ya hay como que muchas preguntas, hay muchas maneras de... La pandemia abrió muchísimo la disposición de jugar por Discord y todo eso. No es para todos, hay gente que sí de plano te va a decir, no, yo nada más juego en presencial con mis amigos y en la mesa, y es que eso es también otro, hay gente que solo juega con sus amigos, y eso también está bien, o sea, como digo, trata de acercarte, pero trata de buscar gente que sea afín contigo, o sea, habla con ellos, que te platiquen un poco cómo es el juego, cómo juegan, cómo les gusta. Porque luego, por ejemplo, hay quienes juegan y esto también se puso muy de moda y fue muy criticado, fue así como una cosa muy hablada en los grupos de rol que empezó Wizards of the Coast a hacer unas tarjetas que eran tarjetas de consentimiento. Que eran para, ¿de qué temas sí te gustó? O sea, no te gustaría que se hablaran. No. Porque sí luego hay DMs que tienen así, que dicen que sus campañas son maduras y para adultos. Yo tengo mi visión de esto. Yo creo que el que en tu campaña a todo el mundo lo violen, y hay un montón de desnudos y eso para mí no es ser maduro. Sí. O sea, yo cuando digo temas maduros digo, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, a ti te tocó cuando jugamos de Shoah. El de Raid. Eso, por ejemplo, para mí es un tema maduro, porque vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de... Es un juego donde vas a ser un fantasma, y es durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. O sea, eso se me hace un tema maduro, porque vas a lidiar con muchos temas interesantes. De hecho, ahí cuando jugamos, primero juegas como se muere. El personaje de Hera era un oficial nazi, y los otros eran judíos encerrados ahí. Y los dos primeros personajes, el primer personaje en morirse fue a causa de Hera. Había un pedazo de pan que puso en medio del personaje de Hera y le dio un cuchillo a cada uno. Dejó un cuchillo en medio y a ver quién conseguía. O sea, uno iba a matar al otro por el pan, pero era la idea. O sea, y es un juego maduro también porque tiene una mecánica muy interesante a diferencia de otros juegos de rol donde tú ya te mueres y como fantasma tienes algo que se llama tu sombra. La sombra es como esta parte de tu mente que te quiere arruinar, que siempre te dice que eres un fracasado, que no vas a lograr nada y está tratando de meterte el pie y de jugar contra ti psicológicamente. La parte interesante es que esa sombra es otro jugador. Otro jugador interpreta tu sombra. Y puede llegar a ser un juego muy denso porque empiezan a hablar de muchas cosas. Para mí eso es un juego maduro. Hay un elemento moral y psicológico muy cabrón. Ajá. Pero hay quienes creen que juego maduro, y digo, cada quien su vida. Yo no critico a nadie. Un juego muy maduro es que sea una película porno con espadas y escudos. O que sea, digo, ya quien conozca y sepa de qué estoy hablando, que sea Pink Dragon en la aventura. Ya si alguien sabe qué es eso, qué bien, ya entendieron la referencia. Si no, qué mal, no lo busquen. Yo no recomiendo nada de eso, pero vaya, eso es un juego maduro. Entonces luego les dicen un juego maduro y creo que a veces no preguntan ¿a qué te refieres con maduro? O sea, y no explican, y hay gente que no habla de ciertas cosas. Yo siempre pregunto porque hay muchos juegos que lidian con temas que hay gente que de veras te puedes encontrar que son temas que no quieren tratar. Por ejemplo, hay un juego que se llama Little Fears, donde juegas a ser un niño. Y hay muchas referencias como a ciertas cosas que tienen que ver con temas que pueden girar alrededor del abuso infantil, porque es un juego de terror. Entonces hay gente que te va a decir, yo no quiero jugar a eso. Hay gente que me ha dicho, yo no quiero jugar a ser un fantasma. Qué deprimente suena eso. Y está bien, yo no digo que estén mal. Y hay juegos que lidian con muchos temas que a lo mejor la gente no quiere hablar. Dice, no, güey, ¿yo por qué querría jugar a eso? Entonces sí ser muy claro de, ¿sabes qué? Aquí nosotros nos gusta mucho utilizar esto, esto y esto. ¿Cómo ves? Y ya tú decir, no, no quiero. Y esas eran las tarjetitas de consentimiento, de qué temas no quisieras que se tocaran en la partida. Y se lo pasabas al DM y fue muy controversial porque mucha gente decía, no, ahora me van a limitar. Y yo siempre defendí mucho las tarjetas de consentimiento porque lo entendían mal. Les digo, esto no es para su mesa con sus compas, es para el juego público. Entiéndanlo. Estas tarjetas las hicieron para los güeyes que van con sus cosas como DM y están recibiendo gente que no conocen. Sí.
O sea, porque no hay otra manera, o sea, rápida de decir, ¿sabes qué? A mí no me interesan estos temas. Ok, me voy a limitar y va. Y ya te sientas y hablas y empiezas a narrar y dices, bueno, ya sé qué temas no debo de tocar y todo. Y si sabes cómo narrar, pues no te debería de causar problemas. O sea, yo no creo que alguien tenga que decir, no, si no va a haber desnudos, yo no puedo narrar así. Así no se puede. Creo que en ese sentido le dieron mucha libertad ahora al Baldur's Gate, al 3, donde sí puedes cochar con todo. Pero hasta todo. ahí te pregunta al principio si quieres que ver desnudos o no. Sí, o sea, pero también está la opción de decir, no, yo no quiero ver eso. O sea, a eso es a lo que voy con la tarjeta de consentimiento. Es decir, Sí, acá tiene... el juego acá puedes bloquear todo eso. Pero sí puedes decir, no, sabes que a mí no me interesa esta parte del juego que a ustedes les interesa tanto, o yo no me quiero clavar en estos temas. Yo tengo... hay un juego de rol, siempre que hablo de rol en algún podcast lo tengo que mencionar, que se llama Ten Candles. Okay. Es un juego de rol que se juega una sesión nada más. Siempre son de una sesión, siempre son lo que se le conocería como un one shot. El juego se tiene que jugar con todas las luces apagadas y 10 velas de té alrededor, así prendidas alrededor. Le tienes que explicar a los jugadores que ninguno de sus personajes va a sobrevivir. Todos se van a morir en el momento que se apague la 10ª vela. Okay. Todos, si alguien quedaba vivo, ese se va a morir en el momento que es un juego de horror. Y de hecho, el juego se define a sí mismo como un juego de horror trágico. La idea del juego siempre empieza igual. Hace 2 semanas, todas las formas de energía eléctrica dejaron de funcionar. No hay luz en el mundo, nadie sabe por qué. Hace una semana, ellos llegaron y con ellos el sol se fue. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién Sabe, pero si no, lo único que los aleja es la luz. Mientras exista la luz de las velas, estás a salvo de ellos. Pero ¿por cuánto tiempo? Y cada quien empieza a hablar. Lo primero que haces es que cada quien grabe un mensaje como su personaje, diciendo qué es lo que espera lograr. Les dices, ¿saben qué? Esta partida se trata de que ustedes escucharon una señal de radio donde al parecer hay sobrevivientes en una isla y tienen más comida de la que les queda aquí. Pues Simón, quiero que cada quien grabe un mensaje que quieran dejar sobre pues, lo que está pasando. Ya cada quien graba su mensaje, les pasas eso. O sea, pero no hay luz ni del sol. No. No, man. Solo linternas que puedas tener. Tu personaje trae todo lo que tú traigas. Todo lo que tú traigas contigo, es así. Cada vez que se falla una tirada, se apaga una vela. Y se reduce la cantidad. Todos tiran 10 dados al principio y van perdiendo dados. Eso quiere decir que entre menos dados, más posibilidades hay de fallar. Entonces, poco a poco se va volviendo más complicado y se van apagando más velas. Todo lo que traigas es importante. Esto te doy cuenta porque en una de las sesiones que tuve, una jugadora traía en las piernas un perrito. Y me dijo, ¿también puedo traer al perro? Y le dije, sí, no, ¿por qué no? Le digo, todo lo que ustedes traigan con ustedes, eso lo traen sus personajes también. Todo lo demás que quieran lo van a tener que buscar. Si traen celular, traen un celular, llaves, lo que quieran, lo traen. Y se va desarrollando. En esa fue muy interesante porque cada quien escribe una cualidad y un defecto y luego la pasan al güey de lado. Porque eso es la cualidad y el defecto de otro jugador. Y todos van a escribir un secreto de algo que vieron hacer al jugador de su derecha. O sea, le van a dar un defecto de algo terrible que hizo el jugador de su derecha. Va a haber uno que a su derecha está el narrador. ¿Qué hace él? Él va a decir cuál es la habilidad de ellos. Y no se la puede decir a quien quiera. No importa, pero eso es algo que yo voy a usar. Y el jugador que está a mi derecha, yo escribo algo que lo vieron hacer ellos. Se pone interesante con todo esto porque son así como secretos oscuros y es mucho el rollo del terror. Lo que a mí más me gusta del juego es que cuando se apaga la última vela y se queda todo oscuras, lo único que haces es darle play a los mensajes que dejaron. Y no se prende la luz hasta que se termina de escuchar el último mensaje. Y es un juego muy atmosférico, nada más una vez me falló, pero porque no había chance de usar el lugar en la noche y tuvimos que jugar durante el día y eso arruina la atmósfera completamente. Las personas que estaban sentadas ahí no querían tener una atmósfera de horror, se la pasaron haciendo chistes, entonces arruina mucho la atmósfera. Hablando de jugador, y te digo, también eso va, que si tú les presentas la idea, no, mira, es que este juego es atmosférico, depende mucho de esto, y alguien dice,
porque la gente que más se asusta no es la gente que esté así. La gente que se asusta de verdad es la que está haciendo chistes, diciendo mamás porque quiere matar el mood, porque no le gusta asustarse. Es su forma de lidiar con el terror. Entonces, yo prefiero que ya sabes que yo no quiero jugar eso. Y conozco jugadores que cuando les presento la idea de Ten Candles me dicen, no, no es para mí. Eso no es para mí, yo no jugaría eso jamás en mi vida. Ok, está bien, es muy respetable, no voy a forzar a nadie, pero es así como la idea y es un juego de rol pues muy interesante. Chale, güey. Que deja esa idea así de cada quien y obviamente iba por el lado del consentimiento, lo de hablar con el jugador, de que aquí le dejas muy en claro de qué se trata el juego, de que sepan, mira, en este juego tu personaje no va a sobrevivir, o sea, esto no es Dungeons and Dragons, no vamos a seguir con esta aventura, entiende que aquí estamos tratando de contar una historia, y puede haber alguien, es completamente legal, que te diga, bueno, es que a mí eso no me interesa en un juego de rol, a mí me interesa el sentido de progresión, subir de nivel, hacer esto, ok, no, entonces, este no es un juego para ti. No, es ilegal, y que mientras las dos partes lo entiendan y ninguna de las dos partes diga, tú estás mal o no, pues, todo bien. Entonces, encuentra un grupo, el mejor consejo que le puedo dar a alguien es encuentra un grupo que se adapte a lo que tú quieres. Si ya sabes qué es lo que te gusta, pues búscalo. Es como otra vez la comparativa con el sexo. Sexo y duelo obviamente van de la mano. Sí, claro, es casi lo mismo. ¿Tú, Jero, Yo qué. qué recomendación le darías a alguien alguien no iniciado en el mundo de los juegos de rol? Pues es que yo siento que no cualquiera se va a acercar a eso. Obviamente debes tener un cierto Grado de curiosidad. grado de curiosidad, ya sea porque hayas llegado por los videojuegos o algún otro elemento de televisión o películas. Pero, híjole, es que está difícil porque, o sea, en mi caso, yo tenía gente cercana que practicaba esos juegos y obviamente pues la transición fue sencilla. Me imagino viniendo de cero, no sabré decirte. O sea, no sé si... Porque también yo no me imagino, porque te digo, o sea, yo siempre he jugado con personas que conozco a un cierto nivel. No me imagino llegar a un grupo donde no conozco a nadie, no sé si una invitación abierta. No sé, se me haría como complicado. No. Pero si vas a empezar, pues tener esa apertura que es una forma de entretenimiento muy diferente, o sea, no es... O sea, tiene elementos de varias cosas, como dije, pues, no sé, literatura, de juego, de varias cosas. Y pues tener apertura a que es algo diferente y que probablemente, sobre todo, estás muy acostumbrado a videojuegos, es una dinámica diferente. O sea, apertura. Y que en un videojuego va solo. Juegas solo, sí. Y Sí, es que es un juego colaborativo. Que tienes que jugar con más personas. Y Otros seres humanos. Eso le da un giro muy interesante y que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a ir con eso, porque al final del día, o sea, en el videojuego, perdón, se nos cortó un momento, pero bueno, sí hablábamos de eso, de que pues no todo el mundo está... Cuando das el brinco a lo mejor del videojuego de rol a los juegos de rol, pues con personas, pues no todo el mundo está dispuesto porque estás acostumbrado a ser el protagonista, ¿no? Cuando en realidad pues creo que el protagonista es la party en general y pues sí, no todo el mundo quiere eso. Y fíjate que en el mundo de los videojuegos antes sí se podía ajustar para decirte, has jugado esto, pues a esa dinámica la trasladada acá, que son los los MMOs, acá como por ejemplo World of Warcraft y esas cosas. Al principio sí, porque a huevo tenías que jugar o sea, a huevo tenías que cooperar con otras personas y hablar con ellas. Pero ya ahorita los MMOs se han vuelto de una manera donde cada vez le atribuyen más la experiencia a que seas tú solo y puedas entrar y hacer las cosas tú solo y no necesites hablar con nadie. O sea, tú solo puedes ir haciendo las cosas, sí es un juego cooperativo, pero mientras tú hagas lo tuyo, no te importa lo que hagan los demás. Yo soy el tanque, yo voy a hacer esto, yo jalo, ustedes arréglense si no están matando, le doy 2-3 chances y hay muchos MMOs en los que yo he jugado donde ni se habla la gente. Pero es que ahí se mata el elemento de rol, ¿no? Porque, Sí. porque al final del día, o sea, es un juego de rol, creo que ya está por antonomasia, porque tienes un papel Ajá, que jugar dentro de la dinámica del juego. ajá. Y si no estás siguiendo ese papel, pues
rompes con encomienda. O sea, por ejemplo, un paladín, pues obviamente un paladín usualmente es el tanque, ¿no? De la party. Y pues si de repente, si el que es el tanque no quiere fungir como el tanque, pues estás fregado, güey, porque se rompe el balance de la dinámica del juego con los demás. Pues sí es eso. Sí, y ahí la única diferencia, digo, eso te lo enseña también los MMOs, a que cada quien tiene su rol y eso también te sirve en el rol, pues es una cualidad que te sirve, pero si no estás acostumbrado a hablar con otra gente, también, y eso pasa muy seguido, de que hay gente que no le gusta trabajar con otros, o sea, no les gusta hablar con otra gente, ni llegar así. Luego también hablábamos de lo que decía Jaime, no, es que te pones inmerso en que mencionaste una frase que está chida y a la vez es la frase más culera de un jugador, que es ¿qué haría mi personaje? Porque siempre va a haber un cretino en una partida que haga algo, que está chingando a todos los demás y se justifica a sí mismo diciendo, eso es lo que haría mi personaje. Chale. Güey, pero te robaste todas nuestras cosas y las vendiste. Güey, mi personaje es un ladrón neutral malvado, eso es lo que él haría. Y hay muchos videos en general también para seguir recomendando youtubers. Otro güey que se llama Seth Skowski o algo así. Él tiene un video sobre cómo jugar personajes malvados en una partida de Dungeons and Dragons. Sin ser un cretino. Sin ser un cretino. Porque una cosa es que tu personaje sea malvado y otra cosa es que quieras arruinar la diversión de los demás. Sí. Eso es muy diferente. Y él propone algo, dice, ok, tu personaje es un asesino, odia a todo el mundo. ¿Por qué no odia a la party? Porque a mí me vas a dar una razón de por qué estos personajes no los odias. Porque no vamos a empezar diciendo que los odias a ellos. ¿Qué los hace especiales para tu personaje que les perdona todo? Cuando me tengas eso, puedes jugar con tu drow neutral malvado asesino. Mientras tanto, no. Que los hace seguirlos. Bueno, en mi defensa yo nunca escogí personajes malvados. Era un paladín. No, sí, o sea, digo, lo usé porque fue la frase que usaste. Y es una frase que le dicen el Grofnar, ese tipo de jugador que es el güey que solo le quiere arruinar la diversión a los demás y que se justifica a sí mismo diciendo, es que eso es lo que haría mi personaje. De hecho, en la campaña de mago que decía que era, teníamos a alguien así que era algo. Sí. Cuando se iba a acabar la campaña, el personaje de Hera tuvo que hacer una decisión difícil sobre sacrificarse a sí mismo y salvar al mundo o no sacrificarse a sí mismo. Y hubo un punto donde el personaje del otro, de repente de la nada, decidió intentar robarle el poder al Hera. Se lo quitó para él hacer eso y convertirse en una deidad. Ya había tratado de traicionarlos a todos con ese poder y era una daga mágica. Y había la otra y ya les habían dicho que no se podían juntar o se destruían la una a la otra. Y el carnal del Hera con su personaje agarró la otra daga y fue y la pegó contra la otra para matarse los dos y que no pudiera lograr su plan malvado. Que era traicionarlos. Entonces ese tipo de cosas son lo que le da ese sazón, pero el otro estaba tratando de arruinarlo todo al final. Joder. Sí, o sea, estaba tratando de joder, pues los voy a joder bien gacho. Y hay jugadores que sí son, o sea, que si encuentran la manera de chingarlos a todos, lo van a hacer. Porque eso es lo que les gusta hacer, o sea, y es así como su joie de vivre. Entonces, pues no sé, yo pienso que también no tener esa actitud de a mí me gusta rolar para chingar a los demás, como este güey de ¿y cuánto das de experiencia por matar a los personajes de los otros jugadores? Pues no vayas con esa idea, ¿verdad? No es un juego, no es PvP esto, tampoco son tus enemigos los otros jugadores. Disfrútalo y deja que otros lo disfruten. Así es. Creo que ese sería mi principal consejo. La neta, gózalo, llévatela chido. Al final del día es un juego, pero pues los juegos se tratan de que tú puedas disfrutar, pero pues siempre está la línea de que los otros se la estén pasando bien también. Es que ¿quién gana? A mí me ha tocado un montón de veces que me pregunten eso. ¿Y quién gana? Pues no, nadie. ¿Qué no es un juego? La diversión. La diversión es la que tiene que ganar al final del día. Esa es una cuestión de ignorancia, ¿no? O sea, que no todos los juegos implican que haya un solo ganador. Sí. Jaime, ¿qué recomendación le daría a las personas que van a empezar a rolar? Pues creo que ya lo dijeron, ir open-minded, ¿no? De que o sea, si te interesó, si llegaste hasta ese punto y aceptaste involucrarte, vayas open-minded y
principalmente eso, que te involucres, que no te dé pena, porque luego como la primera vez que empecé a jugar, que me decían, güey, pero es que tienes que hacer de cierta manera esto, o tienes que no actuar, ¿no? Pero tienes que decirlo de la manera en la que lo diría un paladín, o acuérdate que un paladín hace eso, o sea, y te van guiando y a veces creo que mucha gente siente como que te van a juzgar ahí por las decisiones que vas a tomar o algo, porque eres el nuevo, ¿no? Así de, te intentas ver, o al menos creo que hay gente que por no quedar mal no pregunta o algo, ¿no? Y es eso, es neta involucrarte y decir, güey, la neta no le estoy entendiendo. ¿Sabes qué? La neta sí se me hace medio estúpido que mi personaje haga esto, oye, puedo cambiar de... O sea, incluso si es eso, ¿no? O sea, algo así de, ¿sabes qué? Neta, ya mi personaje me cayó gordo, no me late su código moral, algo así. Es eso, ¿no? Neta, involucrarte porque es lo que lo va a hacer divertido y va a ayudar a que los demás se diviertan, ¿no? Es neta, el único consejo que yo les podría dar es que si en serio van a ir a jugar, se involucren. Y de eso creo que se trata el juego de rol, ¿no? Chido. Vientos, pues no sé si alguien tiene algo más que agregar. Yo no quisiera decir a eso que curiosamente hay un tipo de jugador que no le gusta involucrarse y que de todas formas se divierte en ese tipo de jugador. En inglés le dicen the wallflower. Y nosotros tuvimos uno que era Laura, iba a decirlo. sí, que realmente ella no rolaba, pero lo curioso de todo es que ella se divertía mucho. O sea, ella estaba sentada y rara vez su personaje hacía algo. A veces hasta se nos olvidaba que estaba ahí. Ah, chingada, sí que estuvo. Por lo mismo de que luego se sentaba como entre los sillones y a veces no se veía. Entonces, pero ella, si tú le preguntas ahorita que es una señora casada y con hijos, te va a decir que ella disfrutó muchísimo rolando y se acuerda muchísimo de las anteriores. Y se acuerda de lo que hicieron los demás porque sus personajes rara vez hacían algo. Pero ella se divertía muchísimo, o sea, a ella le encantaba rolar, aunque realmente no lo hacía. Iba a meterse en la historia, seguramente. Sí, o sea, estaba ahí y era parte de la historia, pero eso era lo otro, no iba a ver porque sí era parte de la historia. Sí, de repente sí decía, pues yo le pego también. Y a veces era un elemento de, de veras, ya lo mataron, ¿no? Se me olvidó que quedaba un jugador. Para mí es un escape de la semana, güey. De hecho, es como mi punto de inflexión entre la semana de trabajo y donde inicia mi fin de semana, porque yo termino de chambear a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche ya estamos rolando. Y neta, si me la paso perrísimo, regreso aquí a casa, pues 11 de la noche, 10:30 más o menos, rolamos como 3 horas. Y neta, regreso bien a toda madre, de la experiencia del juego, de lo que hicimos, dónde nos quedamos, pinche cliffhanger cabrón. Y dices, güey, ya no puedo esperar la siguiente semana para poder volver a jugar. Y neta, creo que eso le da mucho valor al rol, la neta. Pues de eso se trata, ¿no? Así es. Pues muchachos, no sé si gusten agregar algo más. No. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Memo por haber venido, la neta. Por la cátedra. Sí, machín. Pues estás invitadazo, digo, la neta, esto pinta para largo y pues la neta, en cuanto tengamos algún tema, digo, porque hasta donde sé también tienes, o sea, mucho material de donde ilustrarnos y pues ahora sí que en cuanto haya una oportunidad, pues aquí eres bienvenido. Gracias, se agradece. Al contrario, pues muchas gracias por habernos acompañado. Creo que este es el episodio más largo que hemos tenido, ¿eh? Sí. Pero de buen contenido. De buen contenido Alcohólico y obviamente pues el contenido del programa pues hoy creo que le dio ahí un subidón muy valioso. Pues muchas gracias por acompañarnos, aquí nos estamos viendo la siguiente semana. Ya saben que los episodios se publican los martes en YouTube a las 5, a las 5 de la tarde. Por favor, den like, compartan, suscríbanse, comenten por favor, está muy chido. Que podamos ahí debatir. Yo pensé que iba a haber ahí por los comentarios hay algo sobre algo que dije sobre Superman y Batman la semana pasada,
Pero pues bueno, sigo esperando que caiga algo. Todavía sigo esperando ahí mis cachetadas guajoloteras. Muchas gracias por acompañarnos y pues aquí nos estamos viendo en, pues obviamente su mesa, la mesa geek, aquí con los caballeros. Los caballeros. Cuídense mucho, muchas gracias. Bye.